Y ahí va. The captain has turned on the seatbelt light. Please take your seat and fasten your seatbelts. Weekend countdown. Weekend countdown. Weekend countdown. 5, 4, 3, 2, 1. This program is sponsored by Lightway. Lightway is a simple way. Our specialty is ultralight gear for bright adventures. The basis on which built gear: simplicity, lightness, versatility. We know that gear can be light, functional, and convenient. Lightway lightness is where you are. The Scrubba wash bag is the world's smallest washing machine and is perfect for apartment living, travel and camping. Featuring a flexible inner washboard, the pocket-sized Scrubba wash bag allows a machine-quality wash anywhere in just minutes. Culo Clean is a portable bidet bottle cap that you can easily use with any plastic bottle. It is compatible with all plastic bottles. With Culo Clean, you can forget about toilet paper and wipes forever. Bienvenidos a todos y todas. Hoy tenemos el gran honor de contar con una invitada muy especial en nuestra entrevista, una aventurera nocturna que ha explorado algunos de los lugares más fascinantes y misteriosos de España. Estamos hablando de Laura Molina, una verdadera apasionada por la vida y por todo lo que nos ofrece la montaña de noche. Laura es una auténtica exploradora que ha recorrido montañas y mares, siempre en busca de nuevas aventuras y experiencias. Con su espíritu intrépido y su valentía, ha logrado superar todo tipo de desafíos y ha vivido momentos que muchos de nosotros solo podemos imaginar. Por eso, hoy es un honor para nosotros tenerla como invitada en nuestra entrevista. Estamos seguros de que la experiencia y la sabiduría que nos compartirá serán realmente fascinantes y nos dejarán sin aliento. Laura Molina empezó a ir a la montaña desde muy pequeña, a los 6 años, acompañada de su tío Sergio, quien le ponía una mochila más grande que ella. A pesar de su corta edad, vivió cada salida a la montaña con mucha emoción y entusiasmo, lo cual la hizo sentir que cada vez era una aventura nueva. Acompañada de sus primos, subía montañas y acampaba al aire libre, donde su tío les contaba historias mientras admiraban un espectacular cielo estrellado. Desde entonces, la montaña se convirtió en su pasión y siempre que tiene la oportunidad se escapa para disfrutar de sus rutas y paisajes. Para ella, la montaña es una conexión especial que la hace sentir pequeña y bien al mismo tiempo. A medida que fue creciendo, compartió rutas de montaña con su tío, su padre y amigos, hasta que llegó un momento en su vida en que decidió salir de su zona de confort y luchar por sus sueños. Aprendió a hacer montaña en caminos sencillos a las afueras de Guadalajara y luego en el Pinar de Sigüenza, donde comenzó a crecer como montañera en solitario. Después, se aventuró en el GR11, a pesar de haber sufrido una fractura en el cuello del fémur con una intervención quirúrgica. A pesar de las dificultades, no se rindió y demostró que podía seguir haciendo lo que más le gustaba. Ella quiere mencionar a su madre, quien le ha dado los valores que tiene, aunque no haya hecho montaña con ella. Desde muy pequeña, su madre la llevaba a hacer travesías en mar abierto, donde aprendió a ser valiente y a emocionarse con las aventuras. En resumen, su amor por la montaña ha sido una constante en su vida y sigue siendo una fuente de felicidad y conexión especial con la naturaleza. Así que sin más preámbulos, damos paso al vídeo de presentación de Laura Molina. Disfrútenlo. Sí, que son mansos, pero no dejan de ser toros, con sus cuernos. Toracos. En estos casos lo mejor es hacer los ruidos que hacen los pastores. Y aquí está mi nuevo saco de invierno. Si es bueno, no moriré congelada. Y si ha salido malo, esta noche me quedo pajarito, aquí en medio de la sierra. Es grande el saco, ¿eh? Que aquí caben 2. ¿Quién se viene? Bueno. Bueno, Laura, es un placer oficialmente decirte hola, luego de esta pequeña introducción que hice de ti.
Bueno, Laura, mira, antes de yo darte la palabra y preguntarte quién es Laura Molina y por qué tú estás aquí, yo primero quiero decirte yo por qué tú estás aquí. Mira, Laura, te voy a contar un secreto, Laura. Soy Jordi Martínez, Jordi Toms. Yo, bueno, pues soy dominicano, vivo en Barcelona y en el 2019 me vine a vivir a Barcelona y conocí la montaña. Me enamoré, realmente empecé a caminar por las montañas de Barcelona y bueno, cuando empecé a coger el gusanillo, tristemente, no, bueno, antes de la pandemia, en marzo, principio de marzo del 2020, pues me voy con mi esposa y mis hijas, que nos están viendo. Un beso a Lola y a mis dos hijas, Valeria y Noelia, las amo. Nos fuimos al Valle de Noria, a los Pirineos, a esquiar. Y realmente yo digo, o sea, cuando vi, claro, yo no tenía ni idea de lo que eran los Pirineos. O sea, yo ni sabía, o sea, en la clase de geografía ese día no fui. Y cuando quedé enamorado de esas montañas, yo dije, wow, yo quiero caminar por aquí. El caso es, Laura, que tristemente llegó la pandemia en el 2020 y como me he quedado con eso en la cabeza, pues yo decido, no había más nada que hacer y me pongo a ver videos de senderismo por los Pirineos y me encuentro un video de un gran amigo le saludo de aquí, que está aquí con nosotros, Montaña Oculta Íñigo, un abrazo. Dice que desde la cama, porque fue que el viernes pasado hicimos un live la hora de 5 horas y bueno, acabó hospitalizado. No es mentira, es real. Así que te prometo, Laura, que hoy no va a ser 5, pero bueno, Íñigo, te mando un saludo desde aquí. El caso es, Laura, que yo empecé a ver lo que es el GR11, ese video de él, y me enamoré más. Y dije, ¿sabe qué? Yo en verano del 2020 lo voy a hacer. ¿Pero qué pasa, Laura? Llegó el verano del 2020 y dije, bueno, lo voy a hacer en el verano del 2021. Bueno, Laura, llegó el verano del 2021 y dije, bueno, en el 2022. Bueno, Laura, para no hacerte la historia, pasó el 2022 y dije, nada, ¿sabes qué? Ya sí lo voy a hacer. Mira, mi esposa dice, hola a todos. Princesa, I love you. Esa es mi esposa, Mariloli. El caso de Laura, que ya pate la palabra, me decidí pues en el 2023 sí hacer el GR11. Es algo que me lo propuse, lo pacté con mi esposa y dije, bueno, pues perfecto. ¿Qué pasa? ¿Dónde entra tú en juego, Laura? O sea, ¿por qué tú tienes que ver en esta historia, en este rollo que te estoy montando? Bueno, pues resulta, la verdad, que mi esposa pues sí tenía mucho miedo de que yo lo hiciera en solitario, porque claro, no hay ningún loco que quiera venir conmigo. Y dije, cóntale, bueno, pues nada, mi amor, vamos, déjame ver qué chica lo ha hecho solo. Y realmente tanto a ella como a mí nos llamó muchísimo tu atención, tu simpatía, tu carisma. Eso, tú en medio de unos relámpagos cayendo y tú, mami, si muero, si muero. Acabé feliz. Y la verdad que nos llamó mucho la atención, Laura. Así que dije, ¿sabes qué? Tengo que conocerte y tengo que entrevistarte. Y luego que he ido hablando mucho contigo en este mes, me he dado cuenta del potencial que tú tienes, que claro, nada más conocemos a Laura del GR11, pero realmente tiene muchas cosas detrás. Laura, no me enrollo más, porque realmente si no, no acabaría nunca. Y yo quiero preguntarte, ¿quién es Laura Molina? Bueno, primero de todo, gracias por la complicado, que me ha encantado, muy bonita. Pues a ver cómo digo yo quién soy. Pues es que soy una chica muy sencilla. Hoy cuando corría iba pensando que yo quiero vivir esta vida que tenemos, la quiero vivir y la quiero exprimir y no quiero ir a rastras, quiero estar fuerte y quiero ver y quiero conocer y quiero sentir, y para mí la montaña es eso. Entonces, a ver, soy una persona normal que trabaja, llega a casa, hace la comida, hace sus tareas, entreno todos los días y siempre que puedo, y si es en el campo, en mi pinar de aquí de Sigüenza o por la sierra, fenomenal, y cuando se puede pues me escapo más lejos, me voy para Pirineos o donde se pueda. Laura, escúchame, tú lo has hecho todo muy bonito, pero que tú, o sea, no, Laura. Yo te voy a ayudar a poner chicha a esto. Explica cuántos kilometritos de nada corriste esta mañana. O sea, sí, como que no quiere la cosa. ¿Cuántos fueron? Esta mañana he llegado hace una hora. ¿Cuántos fueron? ¿5 kilómetros? No, 2 kilómetros corriste. 22. ¿Y anoche cuántos kilómetros corriste? Anoche poquitos, 8, 9 creo que fueron. Pero claro, fue en la noche.
Sí, hoy porque había quedado contigo, si no suelo salir con el frontal de noche. ¿Y tú no tienes miedo a los jabalíes, a los animales No, salvajes? no, no. No, ya, O sea, ya me conocen, ya tienen que okey. tenerme el olor cogido porque estoy todas las noches por ahí. Entonces yo Laura, no, tranquila, que de ese tema te voy a tocar muchos temas, pero antes que nada, yo oí que tú comentaste que tu tío, te llevaba a la montaña, por lo que oí en la biografía que tenía tuya, ¿correcto? ¿Qué sí, qué tío es? es mi tío Sergio, él estudió biología, entonces era muy divertido ir con él porque es un apasionado ¿Por qué? de las plantas, los árboles, entonces íbamos, él te iba explicando todo lo que veíamos. Y lo vivía, ¿Qué? claro, él lo vivía muchísimo y empezamos pues de pequeñitos a irnos, mis primas y mis primos nos íbamos con él. Qué Es el chulo. hermano, no sé si lo he dicho, el hermano pequeño de mi madre, sí lo he dicho, ¿no? Sí, sí, me lo has comentado. Oh, qué chulo. O sea, ¿y él, tú sigues yendo a la montaña con él hoy en día? No, él se fue a vivir a Mallorca, tuvo allí 2 niñas, y nada, pues su pareja es de allí, se quedó allí a vivir. Le puso Laura a una de sus hijas, no sé qué significará, pero No me pero sí, digas. sí. Tengo una prima hermana que se llama igual que yo, sí, sí. Oh, qué chulo. Contra, qué bonito. Y la verdad que, bueno, te hace mucha ilusión saber de él, ¿verdad? Sí, bueno, sí estamos en contacto, ya sabes, los Qué grupos estos chulo. de la familia, pues vamos mandando fotos y vídeos. Él fue haciendo el seguimiento del GR11, claro, yo iba No, mandando todos no. los días dónde estaba, o casi todos los días, Sí. y estoy leyendo a mi madre, que dice que de pequeña era un poco miedica. Luego se me pasó eso del miedo, fíjate. Ahí, ahí va, ahí vamos, ahí vamos. Mira, tú sabes que yo quiero así muy brevemente, es que tengo tantos temas que no sé ni por dónde voy a empezar contigo, Laura, pero tú oí que tú corres un grupo que sea Tierra Trágame, algo así, se llama el nombre, no sé, no me Sí, acuerdo. sí, sí, sí. O- Un club ok, de buena gente, que tengo alguno por ahí también que me ha escrito, a Hardy, de para que verdad. lo tenga. Tú sabes que tengo un video tuyo, no sé quién es que está contigo al lado. Dejan poner este video para que tú me expliques qué pasó y quién es ella. Dame un segundo. A ver. Ya está grabando. Sí. Vale, ¿qué quiero decir? Tenemos que no voy borracha. No, que es poco. Tengo principio de congelación. Tengo un principio. ¿Te buscas que no soy capaz de quitar un... Yo ayudo. ¿Quién es ella? ¿Y dónde tú estás? O sea, porque te está congelando. ¿Quién es ella? Vale, ella es Pilar y es la presidenta del club Tierra Trágame. Ah, Y de hecho fue de mis primeros contactos. Yo buscaba gente que nadase en invierno, porque a mí me gusta nadar en aguas abiertas y siempre voy sola. Suelo avisar a mi madre, pues estoy aquí, voy a nadar tanto rato ok, y te aviso claro, yo siempre aviso, más o menos de dónde claro, estoy sí, y sí, cuánto sí. tiempo voy a estar. Y, y entonces, pues bueno, pues a través de Pilar conocí al resto del club y de actividades. Y claro, hacen quedadas normalmente una vez al mes para nadar en aguas abiertas. Y eso fue ahora hace, ¿qué era? Un mes, en enero o así. Quedamos en el pantano de Volar, que es un pantano muy bonito que hay aquí en la Ok. provincia de Guadalajara. Y solemos ser más, pero ese día nos quedamos las dos solitas. Y bueno, y su marido que nos hizo la asistencia, su pareja. O sea, estaban las dos Y nadando oh, sí, madre sí, mía. no sé a qué temperatura estaba el agua, no sé No, si... no, por la cara de la. ¿Tú sabes qué? Déjame preguntar, ¿a qué temperatura estaba el agua? Dame un segundo, Laura. Déjame investigar ese tema. Pilar, ¿a cuánto estaba la temperatura No, esa noche? ¿A cuánto estaba, Pilar? Cuéntame. Hola, no sé. a 9 grados estaba ese día. 9 grados. Pilar, ¿qué se siente? Metete, o sea, no sé. Mira, Pilar, el otro día yo le preguntaba, claro, fuera de cámara, es que ha arrancado Blind y nadie sabe por qué estamos hablando del G11 ni qué es el G11, pero hablaré de eso ahora. Pilar, el otro día yo hablaba con Laura y le decía, Laura, mira, algo que a mí me preocupa mucho es el tema del baño, porque yo, Pilar, soy dominicano y pues ya por mi cultura me baño 2 veces al día, inclusive ahora en invierno. O sea, yo no me imagino un día sin bañarme. Y yo le decía, mira, Laura, y tú preocupado con el tema del baño. Pero que no es agua caliente, ¿cómo tú te hacías? Y me ha dado una cátedra del mitocardio, la neurona que conecta, y dije, Laura, hello, al final vamos a seguir con el mismo agua fría. Entonces, bueno, Pilar, ¿cómo fue esa sensación de bañarse? Porque la verdad que se ve en la dos que le va a dar una hipotermia.
no, es que no has visto la parte en que disfrutábamos, porque hay que meterse, hay que nadar y no hay que pensar mucho y hay que disfrutar y reírse, sobre todo reírse. Con Laura es fácil, ¿eh? Reírse, ya, eso lo pone ya muy fácil, pero hay que disfrutar la experiencia, no hay que pensar mucho y es una delicia estar en el agua, esté fría o caliente, eso te lo aseguramos. Qué chulo. Pilar, ¿y qué se siente tener a alguien como Laura en tu club? Pues a ver, yo siento mucha alegría de tenerla. Todos estamos muy felices de tenerla, no solo yo, sino todos los compañeros, que están seguro un montón de ellos escuchando ahora. Y yo me siento muy honrada de que ella esté en el club porque no sé, lo adorna, lo llena de alegría, de risa, es una buena persona que disfruta. Es una persona que aunque tiene logros deportivos, que los tiene, sobre todo disfruta. Entonces nos enseña mucho a todos. La admiramos, sobre todo la queremos. Qué bonito. Qué bonita y eres. Bueno, Lauri, ¿qué te voy a decir? Si es que te queremos mucho. Ay, qué me emocionáis. Ay, madre mía. Mira, mira, ya. Bonita, qué bonito. Mira, Laura, quise poner ahora rápido a Pilar, porque Pilar, lo tengo que decir públicamente, está en medio de una cena. Y de hecho, me dijo que iba a entrar un momentico. Le dije, Pilar, de que te vea, te voy a entrar. Y te prometo que no, porque está en medio de una cena, pero no quería dejar de pasar este momento. Así que, Pilar, muchísimas gracias por participar, gracias por unirte. Y bueno, yo espero que algún día nos manden más videos cuando estén ya así tiritando que no puedan. Pues sigan mandando videos. Gracias, Jordi, por la oportunidad de poder estar con ella este ratito y por hacerle este homenaje que se lo merece más que nadie. No, muchísimas gracias, muchísimas. No, tengo que decir, Pilar, realmente que para mi esposo es una tranquilidad ver a Laura de que lo hizo en solitario. O sea, que realmente soy yo el que le tengo que agradecer a ella. Así que no, gracias. Pero gracias, Pilar. Te mando un abrazo muy grande. Aquí en Barcelona tiene un amigo a tu orden. Lo mismo, muchas gracias. Gracias, Pilar. Bye, bye. Chao, bye, bye. Chao. Entonces, bueno, estamos hablando de tu tío. Lo que pasa es que eso, ella me dijo, yo voy a entrar, pero, o sea, que tuve que parar. Pero bueno, con el tema de tu tío, entonces pero qué bonito que él siempre comenta todo. Pues, ¿sabe qué? Déjame ver, porque yo creo que él tiene un mensaje para ti, Laura. Déjame ver. Hola, Laura. Laura y amigos. Nada, pues, en un vídeo muy cortito quiero mostrar la felicidad que siento como familiar suyo y como su tío, su amigo, de ver pues como es feliz allí, ¿no? Y nada, bueno, esto ya viene de hace mucho tiempo. Habernos criado en la ciudad y tener esa necesidad de los días libres, salir a andar a la montaña, a buscar soledad y a buscar aventuras. Y bueno, pues con Laura y sus primos y primas fuimos algunas veces. No fueron tantas como yo hubiera querido, porque bueno, había que estudiar y trabajar y mucho trajín. Pero bueno, fueron pocas, pero muy intensas. Las veces que fuimos, recuerdo haber ido a castillos de Centellas, excursiones muy cortitas de un día. Ir también en verano a una zona de la Alta Garrocha, muchas aventuras y muchas risas y un gran recuerdo, muy bonito. Y bueno, ya con el tiempo ya fuimos un poquito más allá, ¿vale? Recuerdo el Canigó, 4 días de excursión desde muy lejos, un palizón, pero una maravilla. Recuerdo también ir hace muchos años a subir el Pic de Mulleras, pero 50 o 80 metros antes de llegar arriba había nieve y era un poco peligroso. Y éramos muy jóvenes. Pero bueno, ha pasado el tiempo, yo ya voy menos a la montaña, pero queda ese recuerdo y ver que en Laura y aparte en más sobrinos suyos, pues siguen amándola y están allí. Mucho, muy a menudo. Nada, pues te quiero enviar un abrazo muy grande y nos vemos muy pronto en la montaña.
tengo que decirte, Laura, cuando yo vi ese video, yo lloré. O sea, me emocioné tanto ¿Cuántas que yo lloré. sorpresas, Jordi? Yo, ¿pero de qué vas, tía? Si no he hecho nada, chaval. Te dije que vale llorar, que te voy a poner a llorar, te voy a poner a llorar. O sea que no, pero sí te conocí. Cuando escuché, vi el mensaje de él, de verdad me emocioné tanto, mucho. Pero tú sabes que, Laura, digo, primero sí, o sea, por lo lindo porque sus palabras se ven tan sinceras, se ven tan bonitas. Y realmente, Laura, yo tengo dos experiencias hermosas, bueno, tres. Una haciendo senderismo con mi familia y luego una con mi hija mayor Valeria cuando cruzamos a Caranzá y mi compadre Rafa, que está aquí viéndonos ahora mismo, con mi hija mayor cruzamos la frontera con Francia. Tengo otros recuerdos con mi hija pequeña cruzando el otro lado de Francia en el Pirineo. Entonces, claro, o sea, me pongo cuando ya yo sea viejito, como él dice, ya no puedo ir a la montaña como quería antes. Entonces, me pongo en el lugar de él, de cuando ya mis hijas, pues, abran alas y no estén, pues, con papá. Y papá ya no sé, el superhéroe que ahora, pues me quedarán el recuerdo de esos momentos de cuando crucé con la mayor, el no creo, cuando crucé con la pequeñita a él, y de verdad me sentí identificado con tu tío, es la verdad, o sea que no, yo lloré, te lo juro, lloré muchísimo cuando lo vi. Pero bueno, nada, háblame de tu hermana, Laura. ¿Tu hermana también es así como tú, aventurera o es más tranquila? Tengo que decir, antes de pasar a mi hermana, que ha comentado mi tío que fuimos muy pequeños a subir en Mulleras y nos quedamos a pocos metros de la cima porque estaba helada y estaba peligroso. Y nos dimos la vuelta. Y la primera aventura que me fui a Pirineos a vivir yo sola con la mochila, Sí, sí. mira, nos ha ido pequeños, me fui al Mulleras y que tenía esa espinita clavada de no haber hecho cima. Y fue el verano antes del GR11 y me cogí mi mochila y me fui a terminar lo que dejamos allá a medias y hacer cima ¿Qué? en Mulleras. ¿Sola? Sí, esa fue mi primera aventura sola, si no me acuerdo mal. Wow, wow, wow. Mi amor, gracias, princesa. Me Mira, encanta estamos que en Marufa, la casa. Era una casa abandonada o antiguo refugio, no sé lo que era. Bueno, Laura, yo tengo que decir que la siguiente foto, ¿dónde está? Una por aquí, yo cuando la vi, yo decía, Dios mío, no sé, Laura, yo no me ubico durmiendo ahí, o sea, parece, La yo casa no del sé, terror. que va a salir un asesino en el medio de... Te lo tengo que ser sincero. Cuando la vi, yo dije, damn it. Pero bueno, ok. En esa Laura, casa cuenta. pasé miedo. Igual que ahora no me da miedo, no siento miedo, nada. Sí, sí. Aquel día sí, y de hecho aquella noche vomité. Aquella noche devolví de miedo, porque mi tío nos contó historias de bandoleros y demás. Y claro, habíamos estado todo el día caminando y subiendo hasta llegar a aquella casa perdida. Qué Bueno, bueno. subíamos. Y claro, y yo me dio por pensar, digo, si aquí ahora mismo a mí me pasa algo y llevamos todo el día, muchísimas horas para llegar hasta aquí, yo no llego a un hospital. Digo, si a mí aquí ahora mismo me pasa algo, yo aquí me muero. Y esa angustia, ese miedo que Claro, sentía yo claro. me hizo devolver, me acuerdo yo que me hizo devolver la cena. Qué O sea, cosa. Laura, Laura, vamos a poner en situación. O sea, A ver, tenemos, o sea, vamos a ver, o sea, para entrar un poco en el roleplay. O sea, pero a mí me gusta, o sea, a mí me gusta de la siguiente manera. Mira, estamos en la montaña. Estamos en medio de, espérate, porque me gusta así, así. Estamos en medio de la montaña. Nos encontramos una casa abandonada, cubierta de sangre, porque parece que tiene sangre la casa por dentro. Y resulta que el tío divertido se pone a hacer cuentos de bandoleros a los pobres niños. Mira, normal salieron que yo hubiese salido. De favor, era que tío, yo era me algo voy. tremendo. Lo recuerdo con un cariño tremendo. Qué bueno, qué bonito. ¿Y tu hermana andaba? Mi hermana, nos llevamos 10 años. Yo 10 he años. sido un poco O sea, ella mamita es de mi hermano. ok, o sea, 10 ella es mayor o años. menor que tú. Menor, yo soy del 89 y mi hermana del 99. Y yo, Ok. pues, claro, mi hermana era el juguetito, yo la ayudaba con los deberes, le preparaba el desayuno, la llevaba al cole, me la llevaba a la piscina. Ya. Ok. Pues, ¿sabe qué? Dame un segundo.
Hola, he decidido grabar el vídeo aquí en un bosque en el norte de Noruega, en Trondheim. Y nada, seré breve, solo quería decir que estoy muy orgullosa de la persona que es mi hermana, que desde pequeñita siempre pedía de deseo parecerme a mi hermana cuando fuera mayor. Siempre me ha transmitido muchísima fuerza de voluntad para hacer todo. En esta familia se nos da muy bien conseguir todo lo que nos propongamos, porque al final nos movemos por amor a aquello que nos hace sentir vivas, y creo que eso es lo más importante para al final conseguir lo que queramos conseguir, vivir la vida con intensidad y hacer todo aquello que nos haga felices. Así que nada, al final mi hermana ha conseguido todo lo que ha conseguido en su vida gracias a eso, y con la Transpirenaica pues no fue menos, se fue sola a hacer esa pedazo a conseguir esa pedazo de meta, la consiguió, la vivió al máximo y bueno, a por muchas otras, y nada, que envío muchísimos besitos desde aquí. Mi María, qué bonito. Qué bonito. Bueno, habla Gracias, María, te quiero. Yo te dije, Laura, que se vale llorar, ¿eh? Se vale llorar. Ahora, tú sabes qué, Laura, a mí resulta que mi esposa escribió una pregunta por aquí. ¿Dónde está la pregunta de mi esposa? Ok. Mi esposa escribe, dice, Laura, Merche debe estar con el corazón en la mano todo el tiempo por tus aventuras. Pero ¿qué pasa? Que tanto Merche como tu papá, entiendo que se llama Merche porque lo comenta ahorita. Entonces, realmente, me imagino que tanto tu mamá como tu papá deben vivir una vida bastante llena de adrenalina y divertida contigo, como dice mi esposa, con el corazón en la mano. Pero tú sabes qué, mira, como yo realmente quiero enterarme de primera persona cómo es, déjame preguntarle a ellos. Papis, ¿qué se siente ser papá de Laura? O sea, es como dice mi esposa, debe ser, o sea, adrenalina todo. No se aburren para nada ustedes dos. Sí, gracias, Jordi. Hola, Merche. Pues con el corazón, recuerdo en Cap de Creus, pues... Perdona, es que me he emocionado antes, cantidad. Perdona. Laura, pues ya sabes que te quiero un mogollón. Y esto, recuerdo el inicio con el Cap de Creus, con el corazón encogido, un sentimiento de decir, ala, ¿sabes? De pánico y de alegría, ¿no? Por ver que te marchabas y tal. Y qué decir, que te quiero mucho, estoy muy orgulloso de ti, ya lo sabes, te lo digo siempre. Eres ejemplo de superación, de adversidades, tanto a nivel personal como a nivel deportista, y eres una grande, eres una champion. Merche, no, le damos un segundo, Merche. Dame un segundo. Enrique, tú comentas cuando la dejaste en el G11 Cap de Creus, pero ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿qué pasó? Bueno, era el punto, sí, bueno, era el punto de partida. Tú fuiste que la llevaste a empezar el G11. Sí, nos despedimos allí. Con algún abrazo, algún consejo que tampoco necesitaba, pero bueno, lo que nos pasa a los padres, ¿no? Que siempre estás ahí, oye, y esto, y bueno. Enrique, por lo que escuché en la biografía de ella, o sea, tú sabes de montaña, tú has hecho montaña, entonces tú sabes lo que era el G11. Sí. Está bien, pero tú sabes lo que era el G11 y los Pirineos. En algunos tramos ya, pero es una barbaridad. Yo hoy por hoy ya no me veo con esa capacidad, sinceramente. No sé si lo haría, tal vez acompañado. Hay que ser muy valiente para hacer lo que ha hecho ella. Tal vez acompañado, sí. Enrique, y claro, después yo quiero saber cómo llegó Laura a quien es hoy en día. Pero déjame hacer una pregunta, Enrique. Cuando ella te llama y te dice, papi o papá, mira, que voy a hacer G11 en solitario. O sea, ¿qué tú piensas? Claro, pues perdón, Enrique, déjame condicionar. Primero, perdón, que yo me acojono ya, me acojoné. Ahí es que voy. ¿No? Ahí es que voy. Eso te iba a decir, te voy a condicionar porque por un lado tienen que dejarle que abra la sala y que viva su sala. Pero como papá, o sea, te acojonas. Pero claro, ¿qué tú le dices? ¿Le cortas las alas o no? O sea, como papá es muy difícil, Merche, voy contigo ahora, ¿eh? Enrique, o sea, ¿cuál fue tu respuesta? Bueno, a ver, mi respuesta, claro, cortar las alas no, porque es algo que a mí me gusta, que es algo que también lo vivo y que también y comparto y sé que hay momentos hostiles, que son zonas hostiles, que te encuentras, ¿cómo te encuentras en ese momento? Hay momentos de todo, bajadas y subidas. Bueno, claro. Nunca mejor dicho, ¿no?
Pero a ti también te pasa, a nivel psicológico también te sucede, o sea que decir esto que no, cortarle jamás, nunca, pero siempre con esa cosa, ¿no? Decir, hostia, qué valiente, y yo decía, hostia, ojo, ¿no? Vale, porque claro, internarse solo y hacer todo lo que ha hecho ya es una barbaridad. Ahí es que voy. Y ahora, Muy bonito. Enrique, antes de darle paso a Merche, te voy a hacer la última pregunta, Enrique. Sí. ¿Cuál fue tu última palabra cuando... No, es que tú sabes que yo soy muy romántico, yo soy muy así con mi princesa. O sea, cuando ella se fue, cuando tú le diste un abrazo en Cap de Creos y tú sentiste que su cuerpo se fue de tus brazos a caminar, ¿cuál fue tu última palabra? No me digas que pásalo bien, porque no me lo creo que le dijiste eso. ¿Cuál fue tu última palabra, Enrique? No podría decir exactamente que me despedí de ella, le di un beso, no podría decir exactamente cuál fue la última palabra. Claro, pero por dentro. ¿Tú sí te acuerdas? ¿Qué te dijo Laura? Sí, me dijo mucho cuidado y disfruta. O sea, la última palabra fue disfruta. Entonces... Laura, yo que soy papá de 2 princesas, te puedo decir que de la boca para afuera eso salió, pero por dentro él estaba, mira, así. Yo por dentro estaba con... Sí, yo soy papá. Lo sé llevar, ¿no? Pero sí, estaba con el corazón un poquito encogido. No me lo imagino. Y sabes que se va alejando, Cap de Creus es como se va alejando, el mar entre medio, las rocas, y desaparece. Y sabes ya pues que se va a internar en el Pirineo, y ya va a empezar y claro, y piensas, hostia. Tú te quedaste. Te pones en situación, recuerda Basagoda, recuerda el Basagoda, el Sadernes. Si te acuerdas, Laura, del Basagoda, y yo me voy poniendo un poco en zonas. A medida que tú ibas haciendo, yo iba recordando partes que se han hecho, ¿no? Itinerarios que se han hecho. Sí, pues claro. Ya conocí algunos sitios por los que pasé, sí. Te quiero y me he emocionado antes un poquito. Yo también. Pues bueno, ahora yo quiero escuchar la voz. Te quiero mucho, te lo digo siempre, pero no me cansaré de decir. ¿Tú sabes qué? Enrique, me toca a mí ahora. ¡Princesa! ¡Papá la Sama! Ok, porque tampoco voy a quedar yo aquí dado. Entonces, ahora, Merche, voy contigo. Mi mamá, que se llama Lourdes Selman, que ha escrito Muy Valiente, está aquí viéndonos. Merche, ¿cómo es ser mamá de Laura? O sea, tú debes vivir como Red Bull, con la adrenalina siempre por los aires. La mejor descripción. Pues cada día con adrenalina, cada día cuando sale, cada día. Porque ella me avisa antes de salir cada día. Y yo esperando más o menos el tiempo que me ha dicho ella y ya controlando. Laura, ¿estás ahí? Laura, ¿qué? Prueba de vida. Cada día. Me avisa cuando sale y bueno, lo que hizo ya no, vamos, no tiene descripción. Me lo imagino. Pendiente. Y pero Merche, siempre cruzando todos. Ok, y cuando ella te dice, mami, yo voy a hacer el GR11, o sea, ¿cómo? ¿Tú sabes lo que es el GR11? Sí, no, pensé que se le pasaría la idea. Cuando ella dijo que lo iba a hacer, pensé que no lo haría, porque le daría pereza. Okay. Y realmente tampoco sabía la magnitud de lo que iba a hacer realmente, hasta que no lo vi. Y hasta gente que se lo contaba, que decía, o sea, gente que se sorprendía, y cuando veía que se sorprendía, digo, ostras, tiene que ser gordo, porque yo no le daba tanta, o sea, no me lo imaginaba que sería tanto. Claro. Y más ella, porque ella para mí es una princesa, y la veo tan lanzada y tan, o sea, con mucha... Y a veces le digo, es que parece que tienes con la montaña una simbiosis, porque ella es feliz ahí cuando yo me imagino que, bueno, tiene que ser súper duro. Claro. Y bueno, pues nada, ¿qué te voy a decir? Que no hayáis visto todos los demás. Una campeona, pero se pasa un poquito mal, pero siempre confías en que ella tiene. Además es muy constante, mirando todos los tiempos, los caminos, se lo mira todo, se lo controla todo muy bien. Muy bien, y bueno, siempre fiándome de ella porque es súper juiciosa, súper responsable. Qué bonito, qué bonito. Bueno, pues nada, mira, mi mamá dice, admiro a Laura, pero mucho más a sus padres, porque yo me muero. Tú sabes que
Esta entrevista la vamos a hacer en 2 partes. Este era un momento de introducción y luego cuando estemos hablando realmente del GR11, que llevamos 35 minutos y no hemos empezado a hablar realmente del tema, yo quiero después ir haciéndole preguntas a ustedes. Así que los voy a poner en la salita de espera, no se me vayan y sigan ahí mismo, ¿ok? Así que denme un segundo, Enrique te ve ahora y ahora me eché contigo. Bueno, pues la verdad, la verdad que tremendos padres tú tienes. No sabía yo estas sorpresas, Jordi, que me tenías preparadas. ¿Qué vas, tía? Que no tengo sorpresa, Aquí chaval. una picadura hinchándose a llorar. No, no, no. Laura, me emociono rápido. Bueno, yo Qué te dije bonito. te dije que se vale llorar. Aquí a mis padres, a mi hermana, a mi tío, a Pilar. Qué bonito, Jordi. Y Laura, ¿cómo tú empiezas el mundo de las carreras, la competición? O sea, ¿tú un día de la nada caminaste o alguien te motivó? ¿Cómo fue? ¿Viste a Pilar que te dijo, ven? O sea, ¿cómo fue ese proceso? Pilar fue después. Pues aquí tengo que mencionar a mi gran amigo José, que José es como si fuera un hermano mayor para mí. Yo vivía en Albalate y él me llevó a la primera carrera de montaña. Yo siempre me había gustado la montaña, pero con mochila y caminando. Y él me dijo, hay una carrera, eran 14 kilómetros, pero como unos 1000 y pico positivos. Y me llevó a esa carrera y me enamoré. Dije, es como lo que hago yo, pero un poquito más deprisa. Y es una oportunidad de conocer gente que está igual de loca que tú y que va al monte a correr subiendo y correr bajando y guarrear con el barro, con el agua y pues que te encuentras con gente que lo vive como tú. Y desde entonces ya no he parado y eso fue en 2016. El primer trail en pliego con mi amigo José, sí. Wow. Bueno, pero José, yo creo que tú me expliques realmente. ¡Laurita! José, que te quiero. Tía, está muy guapa como siempre, tía. Madre mía. Vengo, me da el sol y vengo coloradísima de correr. Ya no sé que yo, tía. Somos iguales y somos iguales. Joder, esa Laurita. Además, que no te lo esperabas esto, ¿eh? ¿Cómo me lía aquí el señor? Me ha liado. A ver. ¿Cómo se ha movido Jordi, Porque yo no sé de dónde... señor Jordi aquí, digo, que está acostumbrado a estas cosas. Digo, bueno, a ver. Digo, bueno, siempre hay una primera vez, ¿verdad? Claro. Bueno, yo quiero saber, José, realmente, José. Digo yo. No, hombre, no. José, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo conociste la obra? ¿Cómo tú le dijiste, ven a caminar? Y espérate, si tú eres el maestro y ella es el pequeño saltamonte, al día de hoy, ¿el saltamonte superó al maestro o no? Explícame eso. ¿Cómo? Superó al maestro. Pero, José, pero a mí no me corta la historia. A mí cuéntame bien. Mira, nos conocimos así. Sí. O sea, a mí háblame con detalle. A ver, ella vivía en el pueblo como yo iba arriba a una urbanización, pero bueno, salíamos juntos a andar, al pantano, allá a la búsqueda a ciervos y a jabalí. Pero bueno, yo decía que corría carreras de montaña por ahí y no sé qué. Y un día digo, pues yo qué sé, si quieres te vienes conmigo a una, pero es que encima fuimos, digo, madre mía, a la peor de todas. Digo, joder, ya cojonado, digo, madre mía, ¿dónde la llevo, macho? A la peor de todas. Y allí digo, guau, esta mujer, yo sufriendo, digo, esta mujer por el camino. Que va. Allí viene una tía y de puta madre. Y de entonces ya, poco a poco le sacaba yo mis 20 minutos o lo que sea. Y cuando ya poco a poco, digo, la madre que la parió, ya me gana la cabrona esta. Y ya me dejaba tirado, a mí ya me daba una de esas que era leche. Y fíjate dónde ha llegado, ¿eh? Yo se lo he dicho a ella, digo, yo miro para atrás y veo esto, digo, madre mía, no me lo esperaba yo. ¿Dónde ha llegado? Imposible es imposible, ¿sabes? Es verdad. Sí, como dice ella, como hermanos y como una hija para mí, sí, es verdad que sí, ¿eh? Pero, José, tú me contaste que este domingo pasado o el sábado, no me acuerdo qué pasó, hubo una carrera y que ella te llevaba claro, unos cuantos. ¿Cómo fue la carrera? ¿Cómo fue la carrera? Me dice, vente conmigo. Digo, no, yo contigo no voy, que tú andas más que yo. A mí déjame que yo no estoy muy entrenado. Y la verdad que luego la última rampa, sí, la vi a 2 minutos, me sacó, luego la vi y le iba a vocear a Laura. Digo, pero no le digo nada, no sé qué, pare y me espere. Y ahí llegamos, pero de maravilla. Y el sábado que viene tenemos otra. El sábado que viene otra, Laurita. Y nos vemos. Madre mía. Y te digo una cosa, que luego se come toda la comida que hay al final de las carreras, migas, se te come 3 o 4 platos, que me deja flipado. Yo me he ido flipado con eso. Como por 4. Un plato y me lo das. Yo que no como, se lo cojo y se lo doy, ¿sabes? Pero José, pero espérate un momentillo, porque a mí me pasa lo mismo. Cuando voy a la montaña y hago una ruta de senderismo, mis rutas de senderismo son de 13 y 14 horas. O sea, yo voy como un tractor, diésel, al paso pero constante. Entonces, claro, José,
cuando quemo de verdad, según mi Garmin, quemo 6,000 y pico de calorías. Y cuando llego a mi casa, como. Que mi esposa se me queda viendo como que, pero mi amor, vas a engordar todo lo que tú has rebajado. Pues, O sea, pero claro, bueno, yo ya al veo que revés, no soy el único. No, cuando termino, lo diga ella, no puedo comer. Yo en las carreras, cuando termino, no puedo comer. Luego a las 2 horas, a lo mejor sí, beber sí. Y tú dices, cógeme un plato que me lo como yo. Digo, joder, yo me quedo flipado. Digo, la madre que el parió. A ver, y se come todo. Sí, es alucinante. Bueno, y te cuento ya, hace 2 domingos que fuimos a Los Cejón, al bajar lo que comió, digo, madre mía, yo me quedé acojonado. ¿Qué comió? Un plato que te cagas primero, no sé qué era, y el segundo un chuletón de esos así, digo, madre mía, chaval. Digo, ¿y te comerás todo? Y dice que sí. No se lo comió, un cacho lo guardó para cenar, se lo lleva a casa para cenar, pero vamos, que se lo haya comido, ¿sabes? Yo alucinado, digo, la hostia, macho, ¿sabes? Sí, comer, pero lo pasamos bien, ¿eh? Ahora, José, entonces, te voy a hacer 2 últimas preguntas. O sea, ¿qué se siente? Claro, porque tú eres amigo de Laura, está muy bien, pero tú tienes una rivalidad. O sea, ¿cómo tú manejas? O sea, ¿cómo se maneja? ¿Te veo como rival? Ahora ya me he acostumbrado, porque sé que me gana. Pero a lo primero, digo, la madre que me parió. Iba detrás, me adelantaba, iba detrás. Digo, ¿ves si aguanto? Y al final no. Al final ya me sacaba ya de mi sitio y tenía que dejarla. Digo, hasta que ya me acostumbré y por eso ya la dejo a su bola. Pero estas carreras últimas y el año pasado hemos ido más o menos igual. Luego me lesioné yo un poco que no pude correr alguna, pero más o menos hemos ido. Pero vamos que no. Yo ahora ya la he dejado un poco ya, digo, a su bola. Digo, no vete a tu bola que si no, ¿sabes? Sí. Qué bueno. Pero lo pasamos bien, lo pasamos bien. Qué bueno. Y no pregunta, José, ya la última, y luego te pongo en la salita de espera. Porque claro, en el G11 vamos a seguir hablando, pero es que esto está tan interesante. Laura, yo no sé cuándo esto se va a acabar, ¿eh? O sea, no tenemos hora de acabar este live. No, hay que hablar mucho. Y si para hablar de Laura hay que hablar un montón. Eso es. Te digo yo, una tía que flipa. La bicicleta y con bajo cero, 7, 8 bajo cero, pum, al día de Reyes del año pasado, casi nos morimos congelados, pero hicimos 112 kilómetros, no me acuerdo, pero todo el día, ¿eh? Me lo llevé a hacer. 8 bajo cero había, yo no sé lo que había, ¿eh? No, José, no entiendo, pero ¿cómo bicicleta? Pero no era corriendo, o sea, que también monta bicicleta. Con bici también montó conmigo, digo, de aquí a poco tiempo me gana, y de aquí a poco tiempo ya sabía que iba a montar que te cagas, ¿sabes? Ya, aprendí con él. Se compró una bicicleta de montaña, las 2 meses la de carretera. Yo sabía lo que iba a hacer ya, claro. A ver. Ok. Sí. Mira, estoy muy contento, de verdad, ya hablando en serio. Estoy en serio todo el tiempo, pero estoy muy contento de que mis 2 hijas están viendo esto para que ellos vean que cuando una chica se propone algo, mis hijas están oyendo. Cuando unas hijas se proponen algo, o sea, de verdad, qué lindo ejemplo, Laura, de verdad, qué lindo ejemplo. Mira, bueno, pues, o sea, nada, te doy las gracias por participar. No te vayas, te voy a poner en la salita de espera y seguimos tú y yo hablando otra vez de nuevo, ¿ok? Vale, venga, Laurita, un besito. Bye. Bueno, Laura, la verdad que, y te lo juro que no he hecho nada, pero bueno, oí que tuviste un accidente, que tuvieron que ponerte unos clavos, o sea, ¿qué pasó? ¿Cómo fue, Laura? Fue una fractura por estrés en el cuello del fémur. Ok. Por meter mucho impacto. En aquella época, luego empecé a trabajar con una nutricionista muy buena, especializada en la mujer deportista. Ok. Y retomé con mi entrenador, con Fernando. Okay. Bueno, todo eso también de la mano de Celia, mi fisio, y ahí me junté con un buen equipo, pero cuando haces cosas muy, muy salvajes y pones el cuerpo al límite, hay que conocerse, hay que saber todo lo que le tienes que meter al cuerpo, todo lo que tienes que comer. Claro. Y bueno, hay médicos que a veces se les escapa un poco, pues no están especializados en gente que hace el deporte a lo mejor a mi nivel, te dicen que las analíticas está todo bien, no estaba todo bien, la vitamina D estaba por los suelos, se ve que estaba perdiendo calcio del hueso y bueno, hasta que reventó todo, reventó, ya me salió la fractura hasta por estrés. Y de aquí aprendí muchísimo de la mano de, ya te he dicho, de nutricionista, entrenador y mi fisio y vamos, contenta porque a partir de ese momento pues ha sido todo un constante aprendizaje y conocimiento de mí misma. Vamos, no cambiaría nada, al final estoy donde estoy. Y hiciste el G11, o sea, con una cirugía, o sea, es admirable. Claro, porque hubieron algunas personas, mi traumatóloga no, la que me operó no, me dijo que volvería a correr, de hecho su pareja corre trail también y empecé muy pronto, a los pocos días empecé a nadar, luego mucha bici
Y luego, como sí que hubieron algunas personas que me dijeron que probablemente me dolería al correr, incluso al caminar, yo dije, esta pierna tiene que funcionar. Digo, a mí esta pierna me tiene que llevar lejos y yo tengo que seguir haciendo kilómetros. Entonces, pues qué mejor que probarla con el GR11. La probé antes de irme al GR11, sí que hice una carrera en Riaño, hice una cicloturista de bici de casi 200 kilómetros, dije, vale, con la bici va bien la pierna. Nadé... Espérate. O sea, una cicloturismo exige 200 y pico de kilómetros. Eran 184, casi 200, con unos 3.000 y pico, 4.000 positivos, sí. La 4-6 en Cataluña. Bueno, se llaman de cicloturistas porque no son competitivas, pero Sí, sé cuáles son perfectamente. Sí. Wow. Ok, Laura, déjame explicarte en mi faceta como ciclista. Y aquí le doy un abrazo muy grande a Antonio Jurado, que está aquí conmigo, y Andrés. Andrés también es una eminencia en Wikiloc, o sea, ocupa uno de los rankings más importantes que hay y está aquí viendo, no sé qué. Andrés, es un honor para mí que tú estés aquí. Digo, todos los que aquí están ahí presentes y Antonio de mi grupo Los Avengers. Él hace mountain bike y realmente, o sea, me refiero a Andrés que está aquí. Y yo, pues un día, pues me compré una mountain bike. Pues vamos a montar mountain bike. Y dice Montaña Oculta, y para ti buscaremos una de 200 kilómetros que sea 180 de descenso. Y digo, si es así, a mí me gusta. Mira, él es Andrés. Andrés, te digo, o sea, es una eminencia Wikiloc y ocupa uno de los rankings más importantes actualmente. Él y Antonio te comenta que es otro de los Avengers. Gracias por esta mega entrevista con este crack que es Laura. O sea, tiene una gran gente diante. Bueno, el cuento que yo un día le digo a Andrés, Andrés, como sabes mucho de bicicleta, pues yo voy aquí en el que sabe. Y yo, Andrés, ¿cuánto cuesta tu bicicleta? Yo quiero comprarme una bicicleta. Y dice Andrés, no, bueno, es que lo que pasa es que tienen que ser buenas. Andrés, ¿cuánto cuesta? Bueno, que empiezan en los 1.000. Y yo, ¿qué? No, espérate. Laura, me confío a Wallapop, me compré una Rock Rider de Wallapop en 25 euros y recibí mi bicicleta. Y le doy una vuelta a la manzana. Mira qué dolor. Llamo a Andrés, viejo, esto me duele demasiado. Aquí abajo, ¿qué hago? No, tienes que comprarte el sillín de no sé qué. Dije, viejo, ¿cuánto cuesta el sillín? No, bueno, empiezan en 100 euros. Yo, ¿cuánto? No, espérate, conseguí uno en 10 euros en Wallapop. Le pongo un sillín. No podía ni caminar. Y el caso, Andrés, esto no funciona, tus consejos no me están sirviendo. Y dice Andrés, claro que no te ha comprado nada de lo que te he dicho. Pero bueno, y entonces, nada, me voy a dar una vuelta y llego a mi casa, Laura, que parezco un vaquero caminando. O sea, cuando me bajé de la bicicleta, o sea, me lo tuve que despegar, fue la bicicleta. Demasiado, Andrés. Y dice Andrés, no, tienes que comprarte unos culottes que son especiales, que están acolchados. ¿Cuánto cuestan? Bueno, empiezan en los 200 euros, que sean buenos. ¿Cuánto? No, espérate. AliExpress, 2 euros. El culón, recibo mi culón. Así que ya, se me ocurrió una brillante idea, Laura, de irme a dar una vuelta de 60 kilómetros, por aquí por Barcelona, todo llano, con mi culot de 2 euros, mi sillín de 5, porque después le pedí descuento al vendedor de Wallapop y acabé en 5, con mi bicicleta Rock Rider de Catalán de 25 euros. Mira, Laura, yo llegué a mi casa, vieja, que yo duré una semana con un dolor allá abajo. Y claro, llamo a Andrés, viejo, o sea, tus consejos no me sirven. Y dice, Jordi, eso se llama callo. Y resulta que cuando tú montas mucho, se hace el callo ahí abajo para que no te duela. Digo, ¿qué? O sea, hay que montar muchas veces, sí, y consecutivamente. Y si dejas de montar, se te va el callo y el dolor. No, mira, se acabó. O sea, esta vaina no es para mí. Se acabó la bicicleta. Pero bueno, Laura, te quise hacer esa anécdota de qué me pasó. Bueno, vamos con tu etapa de accidente. Pero, Laura, para la etapa de accidente, yo quiero preguntarle a Alberto cómo es Laura. Oh. Cuéntame, Alberto. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Alberto. Aquí estamos. Alberto, ¿cómo es Laura? Ya lo dijeron todo ella. Es lo que veis, es buenaza, es buena persona, es tranquila, da paz, da sosiego. Es lo que veis, es que no tiene maldad ninguna, es buena persona. Es lo que han dicho al principio todo el mundo que dice ella, es que no hay que buscarle nada detrás porque es lo que se ve y es una muy buena persona. Por eso, muy buena persona y muy luchadora, muy luchadora. Yo a Laura la conocí en un trail en Sanabria, la conocía en el año 2020, me parece que fue en octubre, corriendo en un trail, estábamos dos corriendo por etapas
Y ella era muy feliz, era muy contenta, estaba con su trail, empezamos a tener amistad y fue cuando en diciembre, fue cuando en Navidades es cuando ella detectan la cabeza del fémur, que la tenía una fisura y la tenía separada, la cabeza del fémur. Y entonces, ¿qué pasa? A la gente que nos gusta el deporte, cuando tenemos un problema de estos y no podemos hacer lo que queremos, es cuando se nos viene el mundo abajo. Y a ella en aquel momento, a ella, a mí, a cualquier humano, se nos viene el mundo abajo. Entonces fue la época de, yo me acuerdo de la época de ella, la época de operación, y es cuando operaron, le pusieron unos tornillos, aún los tiene los tornillos, aunque está con los tornillos para ahí para toda la vida, pita los aeropuertos, pero eso es lo de menos, anda con sus tornillos para arriba, para abajo, y el problema fue la recuperación. La recuperación es la que le decía a ella que había gente que decía que sí, que podía volver, y gente que no volver, y te da el miedo de no poder volver. Y ahí viene la forma de cada uno, luchar, 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 luchar. Y fue cuando empezó a nadar, lo que comentaba ella. Nadar no era nadar media hora y salpicarse. Nadar, aparte andamos viendo velocidades, ella y yo nos comparamos velocidades. Yo hacía la velocidad hacíamos los 100, los hacíamos en 1.50, 1.52, pero yo hacía 1000 metros. Ella hacía 5000 metros. Hacíamos velocidad, pero yo 1000 metros y ella 5000 metros. Y fue cuando empezó a nadar mucho, mucho, mucho. Y el espíritu de superación, que hablas tú de Jordi, de tus hijas, Laura es espíritu de superación. Decidió que eso no le iba a impedir seguir para adelante, empezó a cuidarse, a ir poco a poco, sin perder la cabeza, y acaba haciendo animaladas como la GR11 o como los Trek se mete, o los 180 de bicicleta cicloturista, pero que te llevan con el gancho ahí que te queda fuera del corte. Entonces, te lo creo. De Laura fue el espíritu de separación de todo eso, después de la operación, empezar a ir poquito a poquito y sobre todo pasar unos meses muy malos ella, donde no podía hacer lo que le gustaba hacer. Y al final, si se lucha, se consigue. Ella luchó mucho. Ella luchó mucho y ya está a un nivel muy alto, muy alto, muy alto. Aún el otro día hablamos, ella y yo, de una opción que hay muy lejana, que algún día un trail en el Everest con 25.000 metros de nivel positivo. Para allá nos iremos. Y todo el tiempo a 4.000 y pico metros de altura, que el problema ahí es la aclimatación, la falta de oxígeno. Correr, se puede correr, pero el problema es eso. Y el otro día tanteábamos que hay que darle un poquito, hay que ver un poquito el tema, hay que cocerlo un poco a ver cómo funciona eso y esa posibilidad de hacer esas cosas que hay que hacer una vez en la vida, como el GR11, hay que hacerlas para poder contarlas. Ok, o sea, estamos hablando ahora del Everest, o sea, estamos ya en ese nivel. Sí, estamos en que la vida hay que disfrutarla. Cuando pasa algo gordo, como le pasó a ella, cuando tienes un accidente gordo, te das cuenta lo que puedes no hacer. Entonces disfrutas de lo que puedes hacer. Es decir, luego, los primeros días que ella quitó, que empezaba a andar, te salen las lágrimas, que por fin puedo andar, o te salen lágrimas el día que puedes correr, o el día que corres sin dolor o ya sin molestia. Entonces, ¿qué pasa? Si tienes un accidente, te das cuenta lo que has conseguido, lo que valoras, lo que mucha gente a día de hoy no valora. La gente no valora poder andar tranquilamente sin un dolor. Cuando tienes dos clavos de hierro, como tiene ella, metidos en la cabeza del fémur, dices, mira, pasé por esto, pudo romper. Si llega a romper del todo, la cosa es muy complicada, lo pillaron y hierros para adelante y luego fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad y querer luchar. Querer luchar por lo que quieres en esta vida y conseguirlo. Y ella lo consigue. Y ella lo consigue. Se ha pasado de vuelta. Está un poquito, se le va un poco la cabeza. ¿Cuánto te quiero? Sí, pero qué ganas tengo de verte. Se le va un poco la cabeza, pero bueno. Alberto, se le va la cabeza, pero que tampoco a ti es que la lleva con freno, ¿eh? Porque ya tú estás hablando del Everest. No, sí, yo hablo del Everest, que salimos a correr, las etapas salen a las 6 de la mañana, hay una organización y nos recoge si pasase algo a las 5 de la tarde. Otra cosa es cogerle el coche, como hace ella, luego subir la mochila, meterse a dormir en mitad de la montaña, sea donde sea, y aguantar noches ahí, o el GRS, cuando hizo el GR11, lo hizo como poquita gente. Me acuerdo un detalle, ahora sí me acuerdo un detalle. Me acuerdo un detalle cuando yo estaba en el hospital. Cuando estaba en el hospital, estábamos chateando y siempre me decía, estoy viendo un pico de una montaña, ¿cómo era? ¿Ocejón? El Ocejón. Está en el hospital, recién operada, con los puntos de sutura y con los hierros que le acaban de colocar, y ella desde la cama veía la montaña y decía, tendré que ir ahí algún día, En el momento que pueda voy. Y fuiste.
Bueno, Muchas a veces. mí Alberto me... La primera a que mí, subí en Alberto, cuanto me dejó la traumatóloga. Sí. Oye, Alberto, a mí me pasa lo mismo. Yo vi el video de Íñigo Montaña Oculta y yo decía, es que yo tengo que subir, que tengo que subir, que tengo que subir. Y tengo que decir, Laura, que de verdad, o sea, antes de tocar el tema que voy a tocar ahora con Alberto, de que yo hoy le decía a mis hijas 754 veces, chicas, tienen que ver esta entrevista. O sea, cómo ella se lo propuso, porque ya sabía tu historia del tema del accidente. O sea, cómo tú te lo superaste. Lo que pasa es que, como dice Alberto, ahora se nos ha ido un poco la mano de control, pero bueno, claro, ahora tenemos un amigo que se llama Alberto que te está empujando al Everest. Entonces, claro, para mí es importante saber, papi y Pilar, tenemos ahora a un señor, o sea, que está ahora diciendo que, es más, ¿sabe qué? O sea, que la lleva al Everest. ¿Me pueden explicar como papá, queremos este amigo, no lo queremos? Pilar, tú como dueña de un club, o presidenta de un club, perdón, o sea, no entiendo este panorama. Alberto, ¿te queremos o te odiamos? ¿Cómo la cosa? Porque como sea una de mis hijas que te arranco la cabeza. No es, tienen que tranquilizarse todos, primero porque Laura tiene mucha experiencia en todo esto y segundo es una prueba organizada que hay que hacer una vez en la vida y es organizada. Es lo que estoy diciendo antes, es bastante más complicado para a lo mejor meterse en solitario, lo que hace ella en los Pirineos, o subir a lo mejor un pico cerca de Sigüenza, a lo mejor es más complicado que no una prueba organizada, aunque sea el Everest por el nombre que tiene. Pero no hay ningún problema y Laura físicamente ahora está muy preparada para poder hacer todo lo que se proponga. Así que yo soy más sensato que Laura, y yo sé que el Everest no hay problema y lo que te decía, yo voy a lo mejor una noche de frío cuando te pilló el frío en Andorra, fue en Andorra en el GR11, la zona de Andorra cuando pilla frío y ventisca, la montaña es muy peligrosa y más en solitario. Entonces, sí, claro. no hay ningún problema. El Everest para Laura es un paseíto, es turista, es de turistas al Everest. Okay, es de turistas. Alberto, esa es tu versión. Déjame preguntarle a Pilar, ¿qué ella opina de un miembro de su grupo, de su club en el Everest? Pilar, ¿qué te opina el día que Laura te diga, Pilar, que me voy para el Everest? Pues que si no me voy con ellas porque no tengo dinero, pero yo me iría con ella. Y que el día que vayas, Laura, vamos a estar todo el club pendiente de ti, todo el club. Y te apoyaremos y disfrutaremos de lo que nos cuentes. Y que todos nos iríamos contigo. Laura, hasta yo y hacemos live de allá también. Me llevo al equipo entero. Claro, esto es de la parte de fuera. Vamos a ver la versión ahora de los papás que viven como Red Bull, con la adrenalina a tope todos los días. Meche, voy contigo. El día que te diga tu hija, mami, que me voy para el Everest. Buah, me da hija. Es que yo siempre he sido muy médica y siempre a las niñas yo siempre veía el peligro en todo. Okay. Y a Laura a veces me decía, mamá, eres un poco bruja, porque a veces de lo que yo veía pasaba. Y bueno, no sé, yo pienso que lo del Everest se le pasará. Pero no subimos, aquí en Alberto vamos rodeando el macizo. Es una carrera organizada. Vale, pero bueno, siempre, yo digo, bueno, sí, llegará ya, cuando pase, bueno, pues ya me prepararé. Ok, y ahora vamos a ver. Me prepararé, pero bueno, si va con Alberto me quedo más tranquila. Gracias. Y bueno, Enrique, tú como papá que conoces de montaña, explícame, el día que tu hija te diga que me voy para el Everest. Pues tiene que ser, pues imagínate, tiene que ser estar allí, poder verlo. ¿Qué le voy a decir? Que sí, claro. Que sí, por supuesto. Enrique, es duro, pero es precioso, imagínate. Enrique. Lo que es correr a esa altura y correr allí. Enrique, pero es que la pregunta es... No puedo decirle. No. Tú no puedes decir que no, porque la pregunta no fue esa. ¿Cómo tú te vas a sentir por dentro? Sí, bueno, siempre. La preocupación siempre. Siempre la tienes. Siempre estás ahí. Pero es esto, tiene que vivirlo. Y yo creo que es algo para eso, para hacerlo, para vivirlo. Hay que disfrutar todo eso. Claro que sí. Hay que vivir una vez en la vida y... Pero sí, es preparar, es como prepararlo tal vez un poco más. Y ella está preparada, pues físicamente está preparada. Y de Coco también, que lo tiene muy, muy bien amueblado, siempre lo tiene muy amueblado y ya ves tú, puedes hacer lo que quieras. Ok, no, bueno, pues bueno, yo creo que ya tú tienes el permiso, Laura.
Nada, pues, chicos, voy ahora a... Que me lleven, a que nada. me dejen ir, que me lleven a mí también. Bueno, yo quisiera ponerme también en Pasé Live, así que llévenme a mí, que yo voy también, ¿eh? Claro, con el permiso de mi esposa. Bueno, pues nada, chicos, lo vuelvo a poner otra vez en la sala de espera y seguimos con ustedes, así que no se vayan, que lo pongo en la sala de espera. Aquí. Porque yo quiero, claro, a mí me falta preguntarle ahora a José. José, ¿qué tú opinas de Alberto? Madre mía, al Everest, anda que no tiene que hacer viajes al Everest. Porque es que tengo otro compromiso para ir con José. Ese viene también, José viene. El día noche vieja, Alberto, en vez de comer las uvas, estuvimos viendo un vídeo de unos tíos que cruzaban andando todos los valles del Everest. Laura, que sí. Digo, ostras, ahí tenemos que ir nosotros, macho. Digo, se me quedó grabado. Digo, eso lo tengo que hacer yo, que sí, Laura. Sí, Digo, sí. Juan, ni las uvas ni hostia. A ver, ni comimos uvas ni nada. Qué la leche. Viendo documentales del Himalaya, nos pasamos Sí, sí, el estuvo viendo 31 de digo, diciembre. la madre, ni igual ni hostia, ni fin de año ni nada, más que ver el documental. Ay, a ver. Sí, sí, me Claro que- quedado grabado, ¿eh? Digo, yo no sé cómo andaré, pero poco le va a faltar también, como dice Alberto, ¿eh? Poco le va a faltar ese. Sí, sí. Laura, bueno, pues nada, tú tienes, ya veo que tienes la aprobación de todo y tienes a José y Alberto que van contigo. Y vos que nada. Es igual, Está- como uno con otro, el caso que va a ir, ya te lo digo yo. A los Te digo dos. que van. Qué bueno. A ver, yo la conozco, Jordi, Alberto, desde que vino conmigo y desde que estaba aquí conmigo, que andábamos por ahí un poco en la primera carrera, y ahora, claro, ya no le veo límites. Ahora sí que es verdad que no le veo límites, macho. A ver, no le veo límites. Joder. No le Estamos veo en vivo, no ningún importa. Vale, perdona. No le veo estamos ningún vivos. límite ya, ¿eh? Después de la lesión, que fui allá a verla, que estaba un poco acojonada, digo que no, Laura, hombre, yo sabía que funcionaba, que te cagas, claro, pero no tan pronto, claro. No tan pronto, tampoco, claro. A ver, me quedé flipado. Pero vamos, que sí, que sí. No, no, Joder, pues nada. tío, Bien. ahorita, No importa, seguro no, que estoy movido aquí. no te preocupes. José y Alberto, pues un placer. No se me vayan, lo pongo en la salita de espera y seguimos, Guapos. con Os ustedes. quiero, os quiero mucho. Gracias. Ahorita, venga, Laura, un beso. Chao. Venga, Beso. Alberto, hasta luego. Chao. Ay, Bueno, Jordi, Laura. cuántas emociones y cuántos recuerdos. Me vienen a la cabeza a decenas, porque es que con todos los que están saliendo aquí he vivido tantas cosas. Yo me acuerdo lo importante que fue, bueno, todos, mi amiga Marian, mi amigo José, pero la época hasta de la operación, Alberto estaba todos los días conmigo al teléfono. Y yo recuerdo aquella época con cariño. Fíjate que me iban a operar, estaba luego con muletas y yo solo recuerdo que nos partíamos de risa por todo. Yo recuerdo estar en el hospital y estar jugando al piedra, papel o tijera por WhatsApp con Alberto y descojonándome de risa. Iban a operarme en unas horas. Y luego la primera salida que hice a la montaña, él corría en Leitariegos, una de snow running, y yo no podía correr, pero fui a verle y fue mi primera salida en bici después de la operación con Alberto. Y es que han estado allí unos y otros. José vino en cuanto me enteré, bueno, en cuanto me lesioné. Ese mismo día se presentó, que está como a 2 horas de mi casa, se presentó en casa con unos dulces, unos donuts, que siempre han estado ahí. Mi amiga Marian, que me acogió en su casa en Guadalajara y es la que estaba conmigo cuando me dieron la noticia de que me iban a operar, siempre ha estado ahí, siempre. Marian es como José y como Alberto, siempre ha estado ahí, siempre. Y claro, ahora me viene, no sé, no sabía que que la entrevista iba a ser tan emotiva y con tantas personas importantes para mí que... Laura, déjame explicarte algo. Con un dominicano todo es sorpresa. O sea, con un dominicano no hay manera de Nunca me había dado aburrirse. una sorpresa tan bonita, porque lo más bonito que tengo en el mundo es a ellos. Y tenerlos aquí a todos juntos, pues, jolín, Pues mira, que es lo más grande que tengo y me los ha reunido todos aquí. No sé, este regalo yo creo que es el regalo más bonito que me han hecho en la vida, Jordi. El más qué bonito. Qué bonito. Pues mira, ¿sabes quién propició todo esto? Que veo que está aquí online y que acaba de escribir. María, tu hermana. Mi hermana. Ella fue el nexo de todo. O sea, ella fue la que, diríamos, organizó todo. O sea que, ahora, de verdad, yo no he hecho nada. Todo fue tu hermana. O sea que, de verdad. Qué grande, si es que más apaña, si es que mi María, si es que vale. Y lo que vale, está de Erasmus ahora, una campeona que se ha sacado su carrera de biomedicina y es una máquina. Y es que tira con lo que sea, para adelante. Me lo dijo. De hecho, me dijo que ella estaba en una cena. Ella estaba en una cena y me dice, voy a sacar el tiempo y todo. Pero de verdad, todas las conexiones fue ella. Yo no tengo mérito ninguno.
Así bonito, que, María, gracias. así que Laura, tú no te lo vas a creer. Mira, tenemos al Sensei con corazón. El Sensei está sufriendo cada vez que te hacemos llorar. Así, mira, Laura, llevamos ya 1 hora y 4 y ni siquiera hemos empezado a hablar del G11. Así que diremos que ahora entramos en chicha. Y mira, el tiempo se nos ha ido volando. Mira, Laura, me ha pasado en muchas ocasiones que hablo mucho del G11, pero claro, muchísima gente me dice, Jordi, está muy bien, pero al final yo no me entero ni sé lo que es el G11. O sea, veo tus videos porque me encantan, pero realmente no sé lo que es el G11. Así que, Laura, me voy a tomar un tiempecito para comentar, o sea, para poner un videito y que la gente nueva que está viendo este video, que no saben lo que es, no sé por qué, porque mi mayor audiencia están en Estados Unidos y en República Dominicana o en el lado de América. Y allá, pues, nadie sabe lo que es eso. Así que dame un segundito que voy a poner para que la gente sepa realmente qué es el G11. Vamos a The GR11 is a long-distance footpath in Spain, also known as the GR11 Trans-Pyrenees route. It stretches approximately 930 kilometers, 578 miles, from the Atlantic coast to the Mediterranean, passing through the Pyrenees Mountains. The GR11 is one of Spain's Grandes Recorridos, or long-distance hiking trails, and is a popular destination for backpackers and nature lovers. The GR11 is known for its scenic beauty, with diverse landscapes including rolling hills, dramatic peaks, and lush forests. Along the way, hikers will pass through small mountain villages and historic sites, and may encounter wildlife such as deer, eagles, and vultures. While the GR11 is a challenging hike, with steep inclines and rough terrain, it is also accessible to many people with the right preparation and equipment. Hikers typically take between 4 to 6 weeks to complete the entire route, although it is possible to hike sections of the trail or to do the route in stages. If you are considering hiking the GR11, it is important to plan ahead and be prepared for the physical and logistical demands of the trail. This may include obtaining the necessary permits, researching weather conditions and trail conditions, and packing appropriate gear. But for those who are up for the challenge, the GR11 offers a rewarding and unforgettable hiking experience. Bueno, Laura, pues nada, eso es básicamente el G11. Y ya, como te digo, ya entramos en chicha. Laura, ¿cómo te nace a ti hacer el G11? O sea, después de 1 hora y 7 minutos, es la primera pregunta que te hago. El G11. ¿Cómo te nace? O sea, ¿por qué el G11? ¿Y por qué en solitario? Pues el GR11, al final yo era una enamorada de los Pirineos desde que era pequeña y empecé a ir con mi padre y con mi tío. Y yo soñaba desde pequeña con montañas, desde muy pequeña. De hecho, mi madre se acordará que le decía que yo quería ser cabrera como la Heidi y dormir en una cama de heno, que eso de las ciudades no iba conmigo. Entonces supongo que se lleva dentro. Si tú ves algo y te enamoras, fuera amor a primera vista. Yo supongo que desde que de pequeña me calcé una mochila y me fui al monte, sentí algo tan fuerte, tan especial y tan mágico. Laura, escúchame, tú eras como Heidi. Que yo quería ser cabrera como Heidi, de mayor. Eso le decía yo a mi madre. Heidi era la muñequita que iba que vivía en los Alpes con el abuelito. Abuelito, dime tú, ¿verdad? Claro, yo la veía correr descalza por el monte con las cabras y dormir en una cama de heno, que luego resulta que es que pica, porque dormir encima de paja no es muy agradable, no, pero yo soñaba con eso desde pequeña. Y Laura, eso llega un momento en la vida. Dime. Quizá mucha gente no sabe quién es Heidi. Déjame enseñarle a la gente de quién es el personaje que estamos hablando para que te vayan relacionando con tu personalidad. Es muy conocida, ¿eh? Bueno, no lo sé. Vale. Le pregunto a mis hijas que están viendo esto, que saben es Heidi y seguro que no van a saber quién es Heidi. Así que se lo voy a enseñar. Se lo voy a enseñar.
O sea que, entonces, ese es Heidi. Bueno, sígueme contando, que no era tan cómodo vivir en una cama dormir en una cama de paja, no, para nada. Pica, Pues sí, pica pues mucho. desde pequeña yo soñaba con vivir en las montañas y bueno, llega un momento en la vida en el que te ves lejos de las montañas y dices, es que estoy aquí una vez, es que vivimos solo una vez y yo quiero ver y yo quiero recorrer y yo quiero... Entonces, pues fue el momento en el que rompes con todo, sales de tu zona de confort, se pasa mal, porque se pasa mal, pero no me voy a quedar ahí estancada en el sofá soñando como mucha gente sueña y no se lanza. Digo, yo tengo que ir a por ello. Y sí que al principio, pues piensas o te imaginas que vendrá alguien a tu vida que te acompañará, que te llevará. Hasta que llega un momento que dices, es que no voy a estar esperando eternamente quien me lleve, quien me acompañe, yo sola. Y lo bueno o lo malo es que, no sé cómo verlo, que he aprendido a estar sola demasiado bien. Me gusta mucho estar sola, no me gusta la presión ni que... Yo me voy a la montaña y soy dueña de, o sea, son mis decisiones, más acertadas o menos, a afrontar los obstáculos tú sola. Sabes que estás tú contigo misma, que tienes que tener todos los sentidos puestos en dónde pisas, que saber sobre mapas, sobre orientación, sobre conocer tu propio cuerpo y una vez aprendes pues a ir sola y a afrontar todas estas cosas sola, luego tiene que ser más satisfactorio y más bonito compartirlo con alguien. De momento voy yo sola y me gusta. De hecho, incluso aunque tuviera una pareja, necesitaría estos momentos de reencuentro conmigo misma, de desaparecer, de perderme y de estar sola. Tú sabes, Laura, que a mí me pasa lo mismo que a ti, Laura, ¿eh? O sea, yo se lo intento explicar a mi esposa. Yo le digo, mi amor, es que yo necesito encontrarme conmigo mismo. Yo necesito salir a la montaña. Y yo digo, ven conmigo. Y mi esposa me dice, no, es que yo no estoy perdida. Yo sé dónde estoy. Yo no tengo que encontrarme conmigo mismo. Pero me pasa eso, Laura. Yo salgo a la montaña y mira, eso que yo amo a mi esposa, amo a mis hijas, amo mi casa. De hecho, salgo a la montaña, Laura, y llamo a mi esposa 74 FaceTime. Mi amor, mira, mi amor. O sea, yo no puedo estar sin mi familia. Para mi familia es el número uno. Pero de verdad, yo no quiero, como que no me quiero desconectar de la montaña, no quiero llegar a la civilización. O sea, no, me pasa lo mismo que a ti. Me pasa lo mismo que a ti. O sea, porque que te entiendo desconectas y perfectamente. conectas. Yo desconecto con el mundo y conecto con lo que tengo, con lo que veo y además lo siento. Yo, cuando comentabas antes que tú sientes amor y pasión, pues yo igual, yo estoy enamorada de la montaña. Yo voy sola, yo soy una romántica de la montaña. Yo voy sola y veo un atardecer y me emociono. O cuando Alberto decía, la primera vez que corrí, me acuerdo que paré, fue aquí en el Pinar de Sigüenza, y paré y le mandé un audio a Alberto corriendo y le dije, Alberto, que estoy corriendo. Iba llorando porque estaba volviendo a correr. Qué Pues yo la bonito. montaña la vivo así. Entonces, es mi vida y hay gente que a lo mejor no lo entiende porque te dice, oye, hay otras cosas, en la vida tiene otras cosas ya, pero para mí mi vida es esto. Y si es lo que más me llena y lo que más feliz me hace, no lo voy a dejar de hacer. Qué bonito. Yo te entiendo, Laura. Yo se lo decía a mi esposa ayer en la mañana que desayunábamos juntos. Yo le decía, mi amor, es que cuando uno conecta con la montaña, nada más te entiende alguien que lo viva, alguien que piense igual. O sea, es una sensación. Pero claro, yo he visto en tu video del G11 que tú también hablas con los animales. Sí, todos los días aquí que salgo a correr por las noches este pinar está lleno de ciervos. Además son muy territoriales y están siempre en las mismas zonas. Y es que ya los cuento, digo, son los mismos de ayer y de antes de ayer, y yo les saludo, les digo que soy yo, digo, buenas noches otra vez, digo, ya me conocéis, ya ni se asustan. Al principio se iban corriendo, ahora se quedan a los lados y se quedan mirando y no se van. Ya el olor me lo tienen que conocer ya, no se van. Y yo les hablo, en el Pirineo les hablaba a las marmotas, a los bichos que te encuentras, o alguna vez se me ha mosqueado algún jabalí, que esos son más tremendos, y te gruñen y eso sí que acojona. Y también les hablaba, les decía, tranquilos, que no os voy a hacer nada, claro que te acojonas, porque ¿qué hacer? Les hablas como diciendo, tranquilo, que soy buena, que no os voy a hacer nada, que yo sigo mi camino y ya está. Al final ellos nos tienen más miedo que... Mira, Laura, yo no te he escuchado hablando con los jabalíes ni los ciervos, pero la mejor conversación que tú has tenido, que yo he visto que tú has tenido, mira, Andrés, repito, el sensei, o sea, uno top de Wikiloc,
que lo pueden buscar, @chatame1. Andrés, te estoy haciendo payola. Dice, no le entiende quien no lo vive, y es verdad, Mira, nosotros somos un grupo, bueno, tenemos un grupo, nos vamos a llamar los Avengers, que están aquí viendo, un saludo a ustedes, Avengers, y donde él es el comandante en jefe, y realmente salimos, y es que nos desconectamos, Lara, nos desconectamos. Pero bueno, lo que te voy a contar, Lara, tú tienes mucho, yo no estoy de hablar con Jabalí ni nada, pero esta conversación tuya a mí me encantó. De hecho, es que la he visto 754 veces. Y es este pedazo. Mira. Ya, no te voy a dar nada. Venga, vete. ¿Va? Vete. Bueno, así no hay quien coma. Oye. Y tengo hambre. Bueno, que yo no soy para comer. ¿Te comes las flores? Bueno. Bueno, pobres flores. Mira que son bonitas. No, eres muy pesado. Y me has dado la comida. Te has portado fatal. Me has deshecho la mochila. Ladronzuelo, tira, venga. Ya, hombre, me voy enfadada, ¿eh? Contigo. Vaya comida me ha dado. El caballito. Hazte el bueno ahora. Madre mía, qué mal se ha portado la criatura. Muy mal. Y no me pongas morritos. Porque me da igual que me pongas morritos. Oye, Laura, o sea, tú también te pones a regañarle. Mira, Laura, yo te voy a decir una vaina. A mí me pasa eso. Y estoy llamando a mi esposa y que, mi amor, venga, sálvame, por favor, venga, sálvame. Porque en mi relación, mi mujer es la que me defiende. Mi mujer. De hecho, tenemos la mordía, ese caballo mordía. Sí, te lo creo. Me mordía la mochila. Te lo creo. Te lo creo. Mira, Laura, en mi casa tenemos un acuerdo. Mi esposa y yo la defiendo de los ladrones y de los hombres, y ella me defiende de los insectos, de los animales y de los espíritus, de los fantasmas. Pues si te quieres ir solo al GR, vas apañado. Ya lo sé. No, ya lo sé. Mira, el sensei dice, el contacto con la naturaleza es algo que te engancha, lo necesitas y no puedes pasar sin practicar ese deporte que te llena. Y es verdad. Así es. Y es verdad. Sí, Así es real. Mira, antes de entrar en los siguientes temas, hay un tema, Laura, que yo quiero hablar contigo, que a mí me da mucho yuyu acerca del G11. Tú tuviste el G11 y te fuiste en tienda de campaña, ¿verdad que sí? Ya. Sí, si hacía buena noche ni montaba la tienda al raso, con el saco al suelo. O sea, claro, tuvo un tiempo, Laura, que claro, que si no iba a llover, tú cogías y te montabas tu tienda así tal cual, ¿verdad? Si llovía montaba tienda y si no al raso, la esterilla y el saco al suelo. Es lo que más me gusta. Es lo que más me gusta. Y los bichos, qué sé yo, no sé, Laura, algún insecto, qué sé yo. Si los animales no nos quieren al ser humano y hacen bien. Laura, sí, pero tú... No... Suena muy bonito lo que tú me estás contando. Suena bastante bonito, pero yo quiero que tú me expliques esta parte que por tu cara no estaba muy bonita. Así que déjame enseñarte para que tú me digas. Esa no, espérate. Duermo al raso y estoy feliz porque me encanta estar aquí. Al aire libre, culpa mía porque no miré el tiempo y me despertó la lluvia. Entonces, ¿es tan bonito o te mojaste? Sí, Okay. Es muy bonito. Es maravilloso dormirse y cerrar los ojos viendo esos cielos de estrellas, que no queda ni un huequecito de cielo sin una estrella. Eso es lo más grande que hay. Y bueno, menos una noche que no miré el tiempo y había un cielo estrellado precioso y dije, no monto la tienda. Y a las 6 de la mañana un chaparrón de estos que no avisa, de repente... Claro, pues me empapó entera. A mí la ropa que llevaba durmiendo, el saco, lo metí todo en la mochila, pesaba todo mucho porque todo se había mojado con la lluvia y claro, estaba a 2000 y pico metros, estaba bastante alta y claro, no te queda otra que ponerte a andar y a seguir el camino hacia adelante, y el camino hacia adelante era seguir subiendo. Luego aflojó un poquito, cuando no hacía tanto frío me puse
saqué los guantes de la mochila, me quedaba solo un plátano y algo de chocolate, me lo zampé y seguí hasta que llegué, me acuerdo, a un pueblecito que tenía como un camping y ahí reviví con un zumo, un café caliente, un bocadillo caliente de tortilla creo que fue. Y claro, en esos momentos pues la montaña es peligrosa, que ahora aquí desde el sofá de casa pues se ve fácil, pero cuando estás ahí con ese frío, esas tormentas en esa altura, entonces dices, bueno, lo importante es no correr, ir despacio, porque aquí un patinazo y se acabó. Entonces vas despacito y en esos momentos se me da muy bien relativizar. Es decir, yo en esos momentos pienso, podría ser peor, porque siempre puede ser peor. Entonces eso me calma y luego pues sabes que al final pasará, que llegarás al siguiente pueblo, que comerás, que entrarás en calor y ahí sí que paré luego en un refugio. O sea, comí algo en el camping y seguí porque el camping estaba a mitad de la ruta de ese día. Sí. Y llegué ya a un albergue, creo que era. Y nada, allí puse a secar la ropa al sol y ya me di una ducha y ya está, estas cosas pasan. Hay culpa mía por no haber mirado el tiempo. Pero cuando tú te refieres, puede ser peor que esté cayendo un rayo, que esté cayendo rayo, ¿verdad? Piensa Jordi, bueno, eso no sé qué tipo de consuelo es, pero a mí siempre me vale. Yo cuando estoy así, en vez de quejarse no vale de nada, tienes que tirar para adelante. Entonces, lo que pienso es, si estuvieras muerta, no estarías viviendo esto. Estás viva, cállate y camina, ¿sabes? Entonces, esa es mi ley, no me quejo. Yo pensaba, tengo mis piernas, puedo caminar y puedo llegar a un sitio, salvaguardarme, comer, calentarme. ¿De qué me vale estar refunfuñando y quejándome qué frío y estoy mojada, la mochila pesa, cuando voy a llegar? No sirve de nada. Claro. Y te gestionas y estas cosas, además luego cuando afrontas estas cosas en la montaña, luego los pequeños problemas o incluso problemas más gordos que te pasan en el día a día, cuando estás en tu casa, cuando no es peligroso, cuando no tienes que estar pensando dónde dormiré o si tendré para comer en el día de mañana, cuando no tienes que pensar todo eso, pues cualquier problema le quitas tanto peso que no las cosas te agobian menos, las afrontas de otra manera. Te hacen, yo creo que la montaña te hace más dura para la vida en general. Mira, tú sabes, Laura, que un factor común de todos los que yo he entrevistado hasta el día de hoy, Laura, cuando le pregunto qué han aprendido del GR11, me han dicho que les ha cambiado la vida, su actitud, que cuando tú estás en el GR11, tú tienes que te pasas el día entero, ¿qué voy a comer? ¿Dónde está el agua que me voy a tomar? ¿Dónde voy a acampar? ¿Dónde voy a dormir y qué voy a comer? Exactamente. Y me dice, claro, cuando tú llegas a tu casa, o sea, esos y tú problemas la vida, no existe. Entonces, claro, o sea, tú enfocas, todos me han comentado eso, pero bueno, volviendo al tema de que, claro, es súper romántico, vamos a dormir en la luna, pero te hago yo, claro, puede ser peor que te pase algo como este. Y quiero que tú me expliques qué hiciste en este caso. Está cayendo una granizada de la leche. Si me parte un rayo y os encontráis el móvil, pues nada, mami, que moría aventurera y feliz y haciendo lo que me gusta. Pero vamos, que no me va a pasar nada, que de esta saldré. Así que nada, se dobla la tienda por todas partes. Y me ha costado mucho montarla con la lluvia y el viento. Luego si para la pondré un poquito más fuerte. Y nada, esto es lo que tiene la aventura. Voy a ver si me cambio mi abrigo. Bueno. Laura, o sea, yo te voy a decir la verdad. Digo, yo sé que tú estabas yo entiendo que tú ahí estaba de broma. Yo estoy, o sea, el tema del rayo. Pero, papis, en ese momento, ¿ustedes se imaginaban que su hija estaba en algún momento pasando rayos y ella en una casa de campaña que estaba mojada adentro? O sea, no sé, que no me pongo en el papel como papá. No me imaginé, no me lo imaginé, que fuese tan duro. Ella no me cuenta muchas cosas. Eso iba a preguntar. No me lo cuenta. Se las cuento después, cuando ya han pasado, para que no... Claro. Bueno, yo al ver cómo enviabas cosas como esta y tal, pues bueno, pensaba, madre mía, qué frío. Qué frío, ¿no? Ese momento pero bueno, ahí está. Es parte del camino.
lo miraron de punto de claro, porque yo me imagino que entonces cuando pasó en el siguiente pueblo que tuvo cobertura, no les contó que tuvieron en una tormenta la noche anterior y que que dormiste empapada de agua. O sea, me imagino porque si tenías agua en la Ese día tienda. no, porque en la mochila lo llevo todo bien impermeabilizado, lo llevaba todo en bolsas estancas, organizado por colores, y luego yo, aún en la montaña, soy muy organizada. Y me quité la ropa mojada y me puse la ropa que uso para dormir, que son mallas largas y térmica larga y sudadera y plumas, y al saco y calentita. Sin el saco se está muy bien. Un buen saco y ya está. Lara, pero cuando tuviste señal al día siguiente a tus papás, ¿qué tú le dijiste? Papi, está todo bien. Fue una noche preciosa. Es que tampoco conectaba tanto. Es que en la montaña también me gusta desconectar un poco. Entonces sí que iba, no hablaba por teléfono, no llamaba, mandaba alguna foto. Fue luego en casa ya cuando volví que recopilé todos los vídeos, fotos, monté el vídeo y demás. Porque en el momento tienes que llegar a unos kilómetros para ponerte a cubierto, para montar la tienda antes de que anochezca y demás, y no puedes estar hablando, llamando, y a veces estaba días enteros sin cobertura. Entonces no conectaba tanto con ella, claro, ella cuando cuenta, uno no piensa que es tanto como cuando lo ves. ¿Sabes? Porque además ella cuando te cuenta algo, te lo cuenta riéndose. Claro. No te lo cuenta jamás dramatiza, jamás. No, me imagino, claro. Me imagino que entonces, o sea, ustedes no supieron nada, pero ¿qué hubiese pasado si en el siguiente pueblo de señal ella les manda ese video? Está todo bien porque llegó el pueblo y está viva, pero ¿cómo hubiesen vivido? Está todo bien, no sé. O sea que sí. Mis padres no son muy médicas, Jordi. Yo creo que, no sé, se fían de mí, saben que yo pongo cabeza y que al final soy feliz haciendo lo que hago, entonces yo creo que no le dan muchas vueltas. Entonces te conecta. ¿Y tú, Pilar? Porque me dijo Laura que tú fuiste la que armaste el video y que tú fuiste la que lo pusiste en la cuenta de YouTube. O sea, claro, tú cuando viste ese pedazo de ella con los truenos, tú dices, ahora, a su papá no van a decir nada, lo vamos a colocar el video porque total, van a estar todo bien, todo está ok. No, que va, yo tengo hijas también y yo sé que estas cosas, no, que va, yo no pienso en esto. Es que es un desdoblamiento, porque yo por un lado soy como, vamos, no soy como ella, pero bueno, la entiendo muy bien, y por otro lado también soy madre, ¿vale? Entonces es como diferente. Yo cuando estoy conectada con Laura, yo sé que Laura hace las cosas muy bien y que no vive peligros de forma irracional, que lo hace todo bastante bien. Entonces no estoy preocupada porque sé que ella lo controla bastante bien. Es muy ordenada, como ella dice, y se cuida y sabe cuidarse. Y mi lado de madre lo dejo para otros momentos. Nuestra última quedada hizo de madre, me tuvo que vestir porque salí tan congelada del agua que no podía vestirme y me vistió ella en su furgoneta. Me lo puedo imaginar. Ok, no puede nada, pues seguimos, tío, chicos, se vuelve a poner en la salita de espera. Vamos allá. Bueno, pues Laura, hasta luego. Entonces, Laurita, seguimos tú y yo. Entonces, cuando tú haces, o sea, tú decides hacer, ya entiendo por qué hiciste el GR11 y todo, pero claro, por ejemplo, ¿tú nunca se te ocurrió decirle a alguna amiga o decirle a Alberto o a José, mire, vengan conmigo a hacer el GR11? Ya veo que ustedes son los tres del mismo estilo, Everest y todo Extreme. O sea, ¿nunca se te ocurrió o por qué sola? No, porque no lo sé explicar. Sí que es verdad que pienso muchas veces que para irte sola a la montaña tantos días, que fueron casi 900 kilómetros de mar a mar, tienes que estar muy en paz y muy en calma contigo misma, tienes que tener la conciencia muy, muy tranquila. Eso sí lo pienso, porque estás contigo misma las 24 horas, bueno, quizá menos cuando estás durmiendo, pero es que me gusta estar sola, porque me gusta vivirlo, me gusta hablar con los árboles, con las piedras, hablo conmigo misma, cantaba, si quiero parar aquí mismo a hacer pis, paro a hacer pis, si estoy cansada y me quiero echar una siesta, me echo, si quiero comer, como. Cuando vas con alguien, que está muy bien también adaptarse a los demás y que se adapten a ti, pero ya es acuerdo de cuándo comemos, cuándo dormimos, y a mí me gusta estar salvaje, que es
como yo lo sienta. Tengo hambre, como. Tengo sueño, duermo. Hoy quiero dormir más, duermo más y luego ando más deprisa. Entonces, gestionarme sin depender de nadie. Puede sonar un poco egoísta, pero como yo tengo esa conexión y me gusta y lo necesito, aunque luego lo comparto, que ya has visto, con amigos y me encanta reencontrarme con ellos. Y de hecho, mira, Alberto, hace mucho que no lo veo y lo echo mucho de menos. Y le escribo y digo, Alberto, que te quiero y que te echo de menos, que cuando nos vemos. Que luego soy muy sociable, pero me gusta estar sola también. Y eso hay gente que le puede chocar o que le puede disgustar quizá, que me guste estar sola. Pero el que me conoce me entiende. O me aprende a querer como soy, supongo. Me acepta y ya está. Yo lo que quiero saber, José y Alberto, por lo que me da cuenta, ella es súper competitiva. Pues entonces tiene otro lado que le gusta estar sola en la montaña, que pues no tiene nada que ver con competitividad. Ustedes que la conocen más, voy contigo, Alberto, primero. Tú que la conoces, o sea, ¿cómo se come eso? Por un lado es altamente competitiva y por otro lado le gusta disfrutar en soledad de la montaña. ¿Cómo se entiende? Explícame. A lo mejor a José y a mí nos pasa que pensamos muy parecidos los tres, a lo mejor. Somos muy parecidos. Una cosa es la competición y sí que somos competitivos, nos gusta correr, nos gusta competir. Muchas veces competimos contra nosotros mismos, pero claro, muchas veces ir con gente, compitiendo con gente, te gusta, y ganar y perder, aprender de todo. Y hay otros momentos que toca soledad. Y una cosa tan larga como la que hizo ella, tantos días, es muy complicado, no, es decir, los ritmos, lo que decía ella marcaba, ella en el GR11 marca los ritmos. Hay un día bueno, un día malo, un día que llueve, otro que no llueve, no hay prisas, no hay que meterse bajo la lluvia hoy porque tengo que llegar tal día a tal sitio, porque este tiene que acabar antes. Es tu reloj, el ritmo lo marcas tú. Entonces la gente es eso. Y luego te encuentras lo que decía Laura, es decir, tienes que estar en paz contigo mismo porque tienes que estar muy tranquilo hacia ti mismo porque va a estar muchos días sin ver a gente y con mucha soledad. Es decir, estar disfrutando 100% para tener la cabeza ocupada con lo que está viendo. Es decir, que la cabeza esté ocupada de dónde duermes al día siguiente, de si te va a llover, dependiente del tiempo, que no depende de kilometrada, si vas bien, si vas mal, dónde comes, si no comes. Son muchas cosas en la cabeza y es muy complicado tener a una persona que va, a pesar de que somos los tres muy parecidos, es muy complicado tener una persona Eso veo, a tu ritmo. Aunque seamos los tres muy parecidos, que nos gusta a los tres lo mismo, de al final cada uno tiene su ritmo, es como una relación, seamos José y yo, seamos Laura y yo, o sea, los tres juntos. Es como una relación, es decir, los tres tenemos que querer parar en el mismo sitio, en el mismo momento, y eso es muy complicado. Es muy difícil. Totalmente. Aún así, si tuviera que irme a la montaña con alguien, yo sé que con Alberto, tanto con Alberto como con José, no iba a tener ningún problema. No me daría ningún reparo lanzarme con ellos a cualquier locura en la montaña. A ver, a mí me costaría más, a mí lo que decía me costaría más. A mí ir solo tantos días, sí, 10, 12 días, 15 días, puedo ir solo. Ella es más constante y tiene mejor la cabeza que en mi caso. Estoy de acuerdo con Alberto, yo no sé, me gusta estar solo por ahí, pero tantos días ya no sé yo, ya no he llegado yo ahí, ¿sabes? Pero sí, yo con la conexión con la naturaleza, de hecho donde vivo en una urbanización que sabe Laura aquí a 1000 metros, hay chalés, pero vamos, en invierno estoy yo solito, casi. Y de pequeñajo me encantaba y me venía a currar con mi padre y me puse aquí, me vine aquí a vivir. Una maravilla que te cagas aquí. Veo las estrellas, no veo ni una luz. Digo, esto es una maravilla. No, solitario. Eso es alucinante, ¿sabes? Eso es alucinante. Y el pantano, cuando voy al pantano ya flipas. Allí digo, madre mía, tío, ¿sabes? Flipas, ¿sabes? Sí. Pero ella... Voy a contar una anécdota una vez en el Ocejón, Alberto. Que la primera vez que subimos allí, que bajábamos, y yo por cortar, yo lo veía que se quedaba por atrás. Digo, madre mía, estaba un poco cascado. Digo, voy a cortar por aquí, por el medio de los matorrales. Y cuando miro, estaba ahí sentada. Digo, hostia, esta no puede ya con su alma, macho. Estaba ahí, se escojonaba de risa y es que ya no podía bajar. Ahí tuvo un ataque de risa muy bueno. Por aquí, porque llegamos antes, pero ya no podía, con los matorrales ya no podía. Me acuerdo yo antes de empezar a correr y empezar todo esto. Fíjate, esa fue mi primera vez que subí al Ocejón y luego habré subido
Y el otro día que 30 estuvimos, veces. me se acordaba ella, ¿te acuerdas por aquí? Digo, por aquí abajo bajamos por el medio del barranco este. Yo me parecía ya. Fíjate, estaba tan cansada que cuando atajó por los Es que no matuzos podía. había que Me levantar reía tanto porque no las, se podía mover. Digo, madre mía, chaval, ¿sabes? había que levantar tanto las piernas que dije, yo no puedo más, y me tumbé No, en los, es que no encima podía. de Digo, los ¿qué te pasa? Yo matorrales, ya me escojonaba ya. Digo, madre mía, tío, ¿sabes? Pero sí, y sí, me la entró la conexión risa, de me la entró un montaña, ataque de eso risa y de ahí me no me gusta, movía. es Fíjate. así, ¿sabes? Y con la bicicleta igual, yo me pierdo por ahí y alguna vez tengo que dejar la bicicleta porque ya se me ha pinchado 4 veces y me pongo a andar por ahí y van por la bicicleta aquí, me vengo andando, ¿sabes? Sí. La bicicleta igual. José está también muy loco, José es muy Me ha salvaje. pasado con la bici. No, ya lo veo. Sí, lo veo. Que, no, bueno, ya veo que hacen un buen equipo. Sí, somos Un Ahora, buen equipo. Fíjate que ellos entre ellos no se conocen, No, porque no Alberto se lo conocen. conocí no se conocen. en la No, Sanabria, no nos conocíamos. es de Galicia, y De José lo hablar, conocí aquí oídas en de hablar de Guadalajara. ella, sí. Igual, pero nada de así, nada. No, Sí. no nos Pero conocíamos. Alberto, Me yo encanta pues, verlos a iba los dos conmigo a la aquí. primera carrera. Digo, juntos. me voy contigo. Digo, madre mía, digo, encima viene la peor carrera aquí, la más dura de todas. Y digo, esta me daba, digo, esta se muere por el camino. Y luego aparece por allí. Digo, hostia, chaval, que ha llegado, macho. Yo me quedé flipado. Y ahí, a donde ha llegado, yo ya, claro, ya se me escapa un poco ya a donde puede llegar, claro. ¿Me entiendes? Ya sí que no sé dónde puede llegar, ya, claro. Bueno, yo sí sé dónde me va a llegar. Va a empezar a hacer 3 largas y ya no tiene fin, claro. Ya se digo yo, ¿sabes? Está mejor que el agua. Porque estas se quedan cortas. Va a ritmo pequeño, pero se le quedan cortas los 21 kilómetros, claro. ¿Sabes? Chocolate helado, mira, es que fíjate, estás Hay que hacer primero alguna ahora de 100, porque yo he hecho alguna Vídeo, 2 o Carlos, 3 de 100 por ahí, ¿sabes? es Sí, que sí. cuántos recuerdos y cuántas emociones. Es Joder, que yo sí eso me del acuerdo. chocolate helado tiene historia. Es que vaya. Pues Ay, ahora tú me lo vas a contar. Bueno, pues Alberto, José, lo vuelvo a poner ahí en la salita de espera, no se me vayan, ¿eh? pobrecito Vale, mío, vaya mareo, ¿en qué lío os han metido? nada. Os quiero. Claro, ¿qué tú quieres, Laura? Que una entrevista de 1 hora y 36 minutos aburrido. Laura, vamos, no, o sea, aquí hay chicha. Con el dominicano nunca no se aburre. Y eso, que realmente tenemos 36 minutos nada más de entrevista, no 1 hora y 36, porque, o sea, no hemos hablado del GR11. Laura. Jordi, me lo estoy pasando. Este es el mejor regalo, ya lo he dicho antes, pero lo repito, el mejor regalo que me han hecho nunca. Aquí juntarme a toda la gente que yo más me quiero y charlar de lo que más me gusta y bien me lo estoy pasando. Pues mira, ella es la responsable. Yo no he hecho María, nada. mi hermanita. María es que lo organizó todo. Yo no hice nada. Yo simplemente uní las piezas que ella me dio, más nada. Qué Así bonita que es. realmente ella es la del mérito. Entonces, tú estás muy emocionada, Laura. Pues todo el rato. Sí, Pues me escuece de llorar, me escuece aquí. Pues, como dice el sensei André Morales, dice que pobrecilla, las hace llorar todo el tiempo. Pero tú sabes que yo te voy a quitar esa emoción que tú tienes ahora. Quiero entrar en un tema que da miedo. Laura, mira, en el GR11 yo tengo 2 temores, Laura. Bueno, tengo 3. Al bañarme, al no encontrar agua para bañarme, lo tengo que reconocer. 2, a las vacas. Pero la vaca no es nada. Laura, mira, yo... Sí, se pueden encarar, que a veces plantan cara, hay que tener cuidado. Por fin, un ser humano que me lo dice. Mira, Laura, resulta que yo tengo 2 recuerdos con las vacas. Un recuerdo con la vaca, un recuerdo con el caballo. Y es cuando yo era pequeño, vivíamos en República Dominicana, pero los veranos, veníamos pasando los veranos a Asturias, donde era mi padrastro. Y entonces, que por eso, ¿de dónde es Alberto? Que lo digo un acento. Vive en Tui, es gallego. Yo sabía que mi esposo... Nos conocimos en una carrera por etapas y está cerca de donde él vive y allí nos conocimos. En Sanabria, por el lago de Sanabria. Era una carrera de 3 días por etapas. Ya. Se corría viernes noche, sábado y domingo. Ok, y allí nos conocimos. O sea, Alberto, que eres gallego, Alberto. Es que mi esposa es gallega también. Sí, me encanta su acento, me encanta. Hay un dicho que dice, gallego y asturiano, primos hermanos. Los gallegos asturianos... Totalmente. Somos casi lo mismo. Totalmente, de hecho... ¿De qué zona Asturias, te acuerdas? En Grado, me crié en Grado, al ladito de Oviedo, en Grado. Conozco Grado. Íñigo, que está aquí, él es de San Sebastián, del País Vasco, pero está viviendo en Oviedo también ahora. Y de hecho, Alberto, Laura y todos los oyentes que nos están viendo ahora, los que nos están viendo en este momento, el sábado que viene voy a entrevistar a Nina Anyway,
que es una escritora que ha influenciado a miles de hikers a hacer el GR11, el sábado que viene a las 7 de la noche. Y ella es también asturiana. O sea que te digo, por tu acento, dices, wow, es que mi esposa es gallega también, de Puerto del Pasante, por el Ferrol, Ortigueira, por ahí, de esa zona. Y de los acentos, es que me encanta el acento, me encanta el acento gallego, muy bonito. Bueno, pues gracias, Alberto, te vuelvo a poner en la cosita. Entonces, Laura, como te decía, hay un tema que me da mucho miedo, que llegó el momento de hablar de ello. Laura, mira, tú tienes que dormir de noche. En este momento nos está viendo Sasha. Sasha es, ya tenemos una muy linda amistad y fue la primera persona que yo entrevisté. Sasha ella es de New Jersey, ella se crió en New Jersey y ella hizo el GR11 en solitario, como tú. Sus videos que yo recomiendo a todo el mundo que vea su canal, Big World Small Sasha, ella era un toque súper jocoso, nada más en inglés, pero súper jocoso. Y el punto es que Sasha, la primera que entrevisté, yo le dije, Sasha, te voy a hablar de fantasmas, Laura, ¿eh? Y Sasha, yo le pregunté, Sasha, ¿y cómo se siente acampar de noche? ¿No te da miedo? Porque yo soy súper pendejo, Laura. Y Sasha me dijo, mira, cuando cae la noche, tú sientes que todo te está viviendo, está vivo. Tú sientes que todo te están viendo, que tú tienes 70 ojos que te están viendo. Sigo, Laura. Al Simón, que estaba en esa entrevista también, me dice, y mira que el Simón es un tipo así muy serio, digo, Sasha también, pero quiere decir que escueto de palabras, muy formal. Y Alcimo me dijo, mira Jordi, en el GR11 hay varios pueblos fantasmas que tú atraviesas, pero hay uno en específico que, no me acuerdo el nombre ahora, que realmente, o sea, yo cuando lo vi dije, no, que yo me quiero ir de aquí, porque ahí no había nadie, no vive nadie ahí. Y yo tenía que acampar y decidí acampar arriba en una colina, pero yo veía el pueblo abajo, yo lo veía. Y Laura, pero espérate un momentico, porque yo estoy arranqué a hablar, pero espérate, no, porque hay algo que yo quiero poner para hablar de este tema. Así que viene el video. What is that? The guy who uploaded this video said it was from a tape he found in the Black Hills woods. I think that might be my sister. You really think your sister could still be out there after all these years? If there is any chance that I could find out what happened to her, I need to try. Legend said there's been a curse on these woods. Do you believe in the stories about the Blair Witch? Oh my God. This looks familiar. We've been walking in a circle. No way! They're everywhere. Who could have done this? You did this! Oh my God! This way, come on! There's something out there. We found it! That's not your sister, that can't be her! Come on! Get in the corner! Don't look! I'm so sorry. Y ahora hemos llegado al momento dormido de la entrevista, un momento que tenemos que tomarlo muy en serio, porque algo anda suelto por las montañas del GR11. Así que Laura, prepárate para la pregunta. Buenas noches. Hoy he pasado la noche en el pueblo fantasma, en el pueblo abandonado, y he dormido súper bien, 9 horas del tirón, y no me ha pasado nada, ni me ha poseído ningún fantasma. Laura. Vale, vas a asustar al personal, así no va a ver quién quiere ir a la montaña. Laura, mira, te voy a hacer un recap donde me quedé.
Mira, Sasha, mi amiga Sasha, she said, you gotta stop watching horror films, Jordi. Tienes que dejar de ver Sí, películas de estoy de terror. acuerdo. Estoy de Ok. acuerdo. Mira, Sasha me dijo, de noche todo cobra vida. Sasha me dijo, y mira que sus videos son súper simpáticos, y me dijo, Jordi, yo sentía que de noche todo me miraba. Al Simón me dijo, yo tuve que acampar encima. Y cuando hice de noche, cuando vi, el pueblo estaba abandonado, no había nadie, y vi que había de noche una luz que no sé de dónde salía del campanario de la iglesia. Y ya no había nadie porque yo pasé por ese pueblo. Párate. Yo entrevisté, Laura, hace, qué sé yo, una semana, 15 días más o menos por ahí, a Enrique, de la página travesiapirenaica.com. La página travesiapirenaica.com, Laura, es, o sea, una referencia de todo el que quiera hacer el GR11. Tú quieres hacer el GR11, tú tienes que entrar a travesiapirenaica.com. Y el caso es que yo hablando con Enrique, le decía, mira acá, Enrique, mira, yo necesito que tú me cuentes un poco de los fantasmas. Y estábamos en vivo con todos los seguidores de travesiapirenaica.com, eran como 15,000 seguidores. Y no, ya, que no hay nada. Yo, Enrique, no puede ser que tú montes una historia y tú no. Bueno, Enrique me contó lo siguiente, Laura. Enrique me cuenta, bueno, Jordi, ya que estamos, te voy a decir lo que a mí me pasó. Estábamos haciendo el GR11, nos agarró la noche, o sea, nos tomó la noche en una cima. Y resulta que se nos hizo, o sea, ya súper tarde. Éramos 5. Te estoy hablando de que el fundador de Travesía Pirenaica contó, y eso está grabado en la entrevista que le hice a él, y estábamos cruzando un collado, y de buena primera, los 5, no yo solo, que no es que estoy cansado, no, los 5, de buena primera, vimos un espectro delante de nosotros. Nos quedamos viendo a ver si a lo mejor el cansancio el que tenemos. No. Salimos corriendo por el collado, que digo, porque nos vamos a matar, o sea, de noche bajando, o sea, y se pusieron a pensar, pero tú lo viste, sí, y tú lo viste, sí, los 5 lo vieron. Estoy hablando de que el fundador de Travesía Pirenaica me contó esa historia, Y como esa, la verdad, tengo 100,000 de gente que entrevistar. Te voy a decir, con esta te doy la palabra. Yo entrevisté, no puedo decir la universidad de dónde, entrevisté a una chica que trabaja en una alta posición en una importante universidad de Estados Unidos, y tengo entrevista que te la puedo pasar, todavía no la puedo publicar porque voy por orden. Y ella me dijo, mira, lo mismo que tú, no hay nada. Y cuando yo empecé a decirle las cosas que me han contado, dice, bueno, pues te voy a ser honesta. Mientras yo hacía el GR11, hubo una noche que llegó una neblina muy fuerte. Yo también acampé. Y yo no sé cómo, yo estoy ya durmiendo, y yo oigo gente hablando. Y yo decía, pero sola, ni te miedo a nada. Es que yo estoy sola. Dice, yo salí, y me dijo lo mismo que me dijo Rick. Jordi, yo sé que esta entrevista se está grabando y que me van a ver todo el mundo. O sea, pero te estoy diciendo lo que me pasó. Y yo salgo de mi tienda, pero ¿dónde está la gente? Y no veo a nadie. Yo, qué raro. Y nada, y me vuelvo a dormir, me saco de dormir. Pero oigo música. O sea, oigo una gente que con música, no un Spotify, pero oía música de fondo. Y dije, no puede ser. ¿Será que alguien acampó por aquí cerca? Y me dice, salí y no vi nada. Eso sí, al día siguiente, o sea, me levanté y me fui corriendo, no me fui de noche porque era tarde. Entonces, Laura, dicho esto, que te estoy contando gente, o sea, de seriedad, que ella se puede jugar su puesto, porque lo mencionó en vivo, y es un alto cargo de una universidad bastante reconocida de Estados Unidos. Entonces, Laura, ¿cómo es acampar de noche? O sea, ¿cómo es? Porque te voy a decir una cosa, yo ni loco duermo donde tú dormiste. O sea, para que a mí pero es que para nada. Te tengo que seguir contando el tema, pero háblame tú, Laura. A mí me pareció perfecto porque cuando llegas a un sitio en el que tienes un trocito planito para dormir planita, y además pasaba por ese pueblo un río que te puedes lavar y puedes beber agua, es el sitio ideal. A mí lo de que fuera un pueblo fantasma ni lo pensé, dije, tengo agua y una zona llanita, digo, aquí tan re bien. A ver, ¿tú ves? Ni creo, ya empieza, no creo. Ya hay bien en la historia. Cosas hay y tiene que haber, y sí que incluso en mi familia hay alguna historia de estas de fantasmas que a veces a mi tía le gusta contarnos cosas que ha visto, que le han pasado y tal, y sé que algo hay. O no lo sé, yo qué sé, yo ya ni lo sé, pero yo pienso, en la montaña hay lo mismo de día que de noche. O sea, los espectros malos
salen por la noche Sí. y durante el día es como si tú te echas una siesta a pleno sol en el monte. No te va a dar miedo. Pues por la noche es lo mismo, claro. solo que no ves y es verdad que te sugestionas más y cualquier luz, Yo me acuerdo de cruzarme con un chico en el GR. Esa noche él se metió dentro del refugio y yo dormía al raso. Y antes de irme a dormir al raso vimos unos ojos que nos miraban y eran como demasiado altos para ser un toro o una vaca y no identificábamos qué era. Y yo me fui a dormir sin saber qué eran esos ojos. Estuvimos ahí un rato. Pero tú estás loca. Pero Laura. Pero Jordi, estaba tan cansada, estás tan cansado que yo cierro los ojos y en 2 segundos me he dormido. Entonces he pensado, si alguien me va a comer o a matar o a hacer algo, digo, no me voy a enterar. Si es que estoy muy cansada, solo quiero dormir, no te vas a enterar de nada. Y es verdad que la noche, pues todos los sonidos, las cosas, pues como hay más silencio, pues parece que todo resuena más, pero realmente, no sé, miedo no sentí en ningún momento. Alguna noche escuché algún ruido raro que no identifiqué, que supongo que es de algún animal que no identificaba. En algún momento, el chico este que te digo, la noche está de los ojos, sí que me dijo que había noticia de que se habían visto osos últimamente por una zona del GR y demás, el tema de los osos. Ajá, eso sí. Ok. Pero O sea, claro, y tú sabiendo eso, te fuiste a acotar como si nada. sí. Es que no sé qué le ha pasado a mi miedo, ese que dice mi madre que tenía de pequeña. Se me ha ido no sé dónde. Es verdad que si vemos una película de miedo, soy la primera que se acojona y se tapa debajo de la manta, pero en la montaña no sé, ¿será que algo me protege? ¿Hay algo cuando estoy en la montaña que no me deja tener miedo? Mira, Laura, yo te voy a contar lo que a mí me pasó. Mira, Laura, porque yo soy tan cagado con estos temas, ¿eh? Resulta, y en este momento nos están viendo los dos. Están viendo mis dos compañeros de los Avengers, Antonio Jurado, y nos está viendo también Lorenzo. Resulta que aquí en Barcelona, que verdad que tú eres catalana, pues fuimos al Montseny. Tú sabes, Laura, que el Montseny pues es una zona que en muchas partes están virgen. O sea, y muchas son estilo Blair Witch Project, o sea, que dan yuyu, o sea, da yuyu. De hecho, yo muchas veces he dicho, Lorenzo tiene 73 años. Y cuando salimos a caminar con él y con mi amigo Antonio, que también es mayor, yo me agarro a su brazo, no me deje, espérate, ya, no me deje. Y nos pasó esto, Laura, te voy a enseñar. Estábamos caminando, primero doy para atrás el mapa, para los que no sean de España, sepan la ubicación donde estoy hablando. Esto es España, ¿verdad? Esto es España, bueno, aquí está Barcelona y aquí está el Montseny. Pues nosotros, Laura, empezamos a hacer una ruta. Subimos al pantano de Santa Fe y empezamos a caminar. ¿Qué pasa, Laura? Que la foto empieza aquí. Bueno, este soy yo, este es mi amigo Antonio y este es Lorenzo. Un abrazo a los dos que están conectados. Mi esposa escribió algo. Déjame que dice mi esposa. Bueno, a ver quién te va a defender, Jordi, porque yo no estaría ahí. Mi amor, yo te voy a llamar, por favor. Mi amor, ven, ayúdame. Lo vas a pasar muy mal. No, muy mal. Pero oye, ¿por qué, Laura? Nosotros estamos caminando en esta ruta y resulta que o sea, mira cómo es la ruta, Laura, ¿eh? O sea, ese soy yo, era así, o sea, super wild, super Rambo. El caso es, Laura, si te fijas en la foto, ese soy yo, este es mi amigo Antonio y este es y ese es Lorenzo. Sí. ¿Qué pasa, Laura? Que se nos hace de noche y en ese tipo de bosque que da súper yuyu, pues empezamos a caminar. Hago una pausa ahora porque ya la siguiente foto es la que te quiero enseñar. Resulta, Laura, que yo en un momento, ya de noche, en una zona virgen, y yo en un momento, Laura, y mira que soy como soy súper alegre, positivo, y bueno, yo en una, Laura, me siento que los pelos se me engranojan, los pelos del brazo. Bueno, como usted es medio árabe, tengo bastante pelo en el brazo. Y se me paran. ¿Qué pasa, Laura? Y yo me siento incómodo. Y dice, mira, que yo me siento angustiado, sentí una pesadez. Bueno, el caso es, Laura, que yo le digo a mi amigo Lorenzo, que estaba lejos, porque Antonio, aunque es mucho que yo es una máquina caminando, yo le digo a Lorenzo, volteate, que te voy a hacer una foto.
Y le hago esta foto, Laura. Mira, le hago esta foto. Yo le digo, yo no veo nada. Pues mira, Laura. Claro, no te puedo dar zoom ahora. Pero esta es una figura. En ese momento no había viento. No había nada de viento, Laura. Y tú ves los dust, los puntitos de polvo. Tú puedes decir que es polvo, pero no había viento. Pero que en el mundo de espectro son los punticos de luces que son fantasmas. Y tú ves la cara. Hay una cara ahí, Laura, con dos ojos y dos bocas. Yo en ese momento no sé. Yo en ese momento, Laura, yo no me percaté de la foto. Yo me sentí angustiado, pero no me percaté de la foto. Fue cuando llegué a mi casa, que me siento en la sala a mi esposa y a mis hijas. Y es mi hija que me dice, pero mira lo que tú tienes ahí. Y dije, mierda, de verdad. Yo no me había percatado. Y ahí está ahí. Y eso lo viví yo. Eso es en esa ruta, Laura. ¿Qué pasa? Tú sabes, Laura, tú que eres catalana, hay una aquí en Cataluña hay bueno, Sitges, ¿verdad? Te ubicas en Sitges. Bueno, encima de Sitges, Laura, hay un antiguo pueblo que bueno, digo que antiguo porque lo desaparecieron del mapa. Ese pueblo se llamaba Jafra. Ese pueblo, aquí está Sitges, Laura, claro, son vainas que me han pasado a mí. Entonces, este pueblo, aquí está Sitges, tú subes. Claro, o sea, no te voy a poner ahora geográficamente, cartográficamente, topográficamente dónde está el pueblo, pero el pueblo está por aquí, está el pueblo, más o menos. ¿Qué es el pueblo? Pues mira, Laura, este pueblo de Jafra, la historia y realmente como es el pueblo, sería esta, Laura, mira. Déjame ponértela para que tú veas, porque me tomé el tiempo de buscar ese video para que tú lo veas. Ese pueblo es ese que lo viví yo, mira. Déjame ver, Laura, ¿cómo puedo? Dame ver el estudio, te lo voy a poner. Porque tú dices, ¿cuánto, Jordi? Que son cosas que nada más te pasan a ti. Sí, bueno, pues no sé por qué razón soy yo que las vivo. Pero mira, ok, Laura, aquí va el pueblo. Mira. Me encuentro en este momento en el pueblo de Jafra, el pueblo abandonado de 1952. Fíjense cómo todo esto dice, no pasen, pero claro, miren el agujero ahí. Lo que pasa es que yo no voy a entrar. Y bueno, mira, Miguel, ¿qué haces, Americón? Bueno, como ustedes saben, chicos, la historia del pueblo es que, oye, Miguel, que la voy a hacer. Un austriaco vino con su familia, bueno, vino con su esposa y tuvieron 4 hijas. Aquí construyó este pueblo para él. Construyeron, tuvieron 4 hijas y todo iba perfecto. Pero al nacer la 4ª hija, las niñas empezaron a desarrollar una enfermedad en la piel y él creó un área para que las niñas jugaran solamente. El caso es que las niñas misteriosamente se fueron muriendo todas, hasta que murió la mamá, quedó Melanie, que es la última, que un día corriendo de su papá, que se volvió loco, cayó en un pozo, el cual debe estar por aquí, no sé. Y la niña desapareció. Se dice que de noche la niña aparece por aquí, el espíritu de la mamá también. Y bueno, en 1952 era tanta actividad paranormal que el gobierno cerró este pueblo, lo valló y lo desapareció del mapa. Y es donde nos encontramos hoy. Se dice que es el segundo lugar con más actividad paranormal que hay en toda España. El primero es la Torre Salvana en la Colonia Güell y el segundo aquí. Y nada, chicos, nos vemos el sábado. Entonces, Laura, ¿qué pasa? Yo hice una ruta de senderismo por ese pueblo. Yo, por supuesto, no entré. Y siempre tengo, sabe nada, no pasa nada. Tengo lo típico machito, pecho, lomo plateado, macho alfa. Ya, eso no es nada. Pues fuimos como 15, Laura. Los 15 entraron al pueblo, cosa que yo no, o sea, que ni se me ocurrió, Laura. Los 15 dentro de ese pueblo que está todo vallado, que dice, no entre a su propio riesgo. Porque el gobierno de España, tú lo buscas, la historia de Jafra, en el 52 hubo tanta actividad paranormal que sacó todo el mundo del pueblo y lo borró del mapa. O sea, eso está ahí, eso es escrito, no es una leyenda urbana. ¿Por qué pasa? Que estos 15 machitos, macho alfa, lomo plateado, cuando entraron, salieron con vómito, náusea, dolor de cabeza, se sintieron fatal, y no hicieron salir del pueblo cuando se mejoraron. Así que, claro, todo tipo de cosas las sumo. Digo, miren, es que, claro, que están ahí, las he vivido. Las he vivido. Mira, Expedition Curiosity, macho alfa. Sí. Pero bueno, Laura, nada, con esto hablamos ya del tema cerramos el tema de fantasmas. Ya me quedó claro que mi esposa no me va a defender y nada, lo tengo claro.
Laura, otra pregunta que te quiero preguntar. Para ti, ¿cuál fue el tramo más difícil de la ruta? Que tú realmente te encontraste con, o sea, aparte de tu, o sea, de tu condición física, superatlética, pero que tú debiste haber vivido alguna parte difícil, ya sea psicológica como física, que tú dijiste, o sea, no puedo. ¿Y cómo lo afrontaste? Vale, psicológica no, la cabeza la tengo muy dura. Física, los primeros días es verdad que por mucho que hagas deporte y que estés fuerte, el cuerpo no está acostumbrado a estar con 14, 15 kilos a la espalda. Entonces se me hizo alguna ampollita en los pies y quizá era lo que se me pudo hacer más duro, pero lo solventé. Tenía mi vaselina, me iba dando vaselina, me curaba la ampolla y poquito más. En cuanto... Sí que es verdad que el calzado hice mal porque lo llevé nuevo, que siempre es, la zapatilla es más dura. Ahora ya no me pasaría lo mismo porque ya me llevaría una zapatilla un poco más rodada. Claro. Y salvo eso, lo que recuerdo que se me hizo más duro fue un día que decidí doblar etapa y fue en zona de Huesca, que hay mucha... No, era saliendo de Cataluña, aún no había entrado en Huesca. Era justo la... ¿Por qué parte? Huesca. Dime. ¿Por qué parte? Esa parte pasé el refugio de Restanca. No me acuerdo de dónde salí, pero te lo puedo mirar y te lo comento un día de estos. Pasé por Restanca y llegué al refugio de Colomers. Esa vez doblé etapa, había reservado en ese refugio, que me acuerdo que me esperaban, y es que me acuerdo de ese día porque conocí a 2 chicos que eran de Navarra, si no recuerdo mal. Y ellos estaban haciendo una ruta de 2 o 3 días con mochilas ligeritas. Yo iba con el mochilote de 14 o 15 kilos y salí cuando ellos y nos encontramos. Y bueno, ese día no sé las horas que caminé, 13, 14, no sé las horas que caminé, pero fue muy duro porque el terreno era piedra, descensos muy pronunciados. Y llegué ya a las 9 al refugio. En ese refugio estaban los 2 chicos que me había encontrado por la mañana y cuando me vieron, yo me acuerdo de sus caras. Estaban hablando con familia por teléfono y me acuerdo que les dije, estamos viendo a la chica que hemos visto esta mañana a tomar por saco, porque es que ese día a lo mejor hice 30 y pico, 40 kilómetros, que sí, que no son muchos, pero por un terreno muy técnico, muy, muy, muy duro. Wow. Y cuando me vieron aparecer, dijeron, ¿pero qué hace esta chica con esa mochila, la que hemos visto esta mañana ya, aquí? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Claro, ya llegué a las 9, me dieron los del refugio cena, me duché y tal, y me acuerdo que ese día era muy duro porque iba bajando y me iba cayendo de lo cansada que estaba. Y me caía, y cuando me caía me quedaba yo un rato sentada, porque no podía. Y venga, Laura, otro poquito, y me volví a caer. Y estaba tan cansada que me iba cayendo más que caminando, y llegué a arrastras. Pero nada, en cuanto te das una ducha y te comes una sopita caliente, pues revives y ya como si nada. El cuerpo se va haciendo, al final el cuerpo se adapta a, a los estímulos que le das. Si los pones al frío, se adapta al frío; si los pones al calor, al calor; si los pones a tener menos comida, tira con menos comida, que al final es inteligente y a ver, tampoco hay que pasarse y cargarse al cuerpo, pero se adapta bastante bien. Pero me acuerdo ese día fue mortal. Y quizás el día más duro. Ahora, claro, pasa el tiempo y en general el GR11, yo cuando me pongo el vídeo, algún trocito y tal, o ahora que me has puesto algunos trocitos tú, es como si lo hubiera soñado. Digo, ¿realmente yo hice todo eso? Yo recorrí todos esos kilómetros yo sola, y a veces lo vivo como si hubiera sido un sueño, porque tu cabeza no es capaz de asimilar. ¿Cómo asimilas que has estado 37 días y que has dormido en 37 sitios distintos? Yo me acuerdo que jugaba a recordar los sitios en los que había dormido. Primera noche, tal sitio; segunda noche, tal sitio; tercera noche, tal sitio. Así 37 veces. ¿Quién duerme 37 días en 37 sitios distintos? Una locura. Es verdad. Es mucho. Asimilarlo, aún lo estoy asimilando. Aún hay días que digo, eso lo vivo como si lo hubiera soñado, no como si hubiera sido real. Es brutal. Y Laura, y una pregunta. Cuando, mira, te dice Andrés, eres un ejemplo de superación. Sí, lo es. Por eso tenía de verdad mucho interés en que vieran esta entrevista, tanto la tuya como mi amiga Sasha, que está aquí en línea ahora, porque realmente, o sea, como papá de 2 niñas, para mí es, o sea, yo quiero que mis hijas vean que la mujer sí puede, que cuando se proponga algo, que sí puede. O sea, para mí eso vale mucho. Claro que podemos, claro. Totalmente. Laura, cuando te vi muy emocionada, ya veo que tú eres como yo, que somos muy de llorar. Lágrima fácil. Lágrima fácil. Te vi muy emocionada en la parte final de tu video.
Laura, te quiero compartir este último pedacito. Vale. Que aquí hay fantasmas, ¿tú viste? Por aquí. Sí, porque hay ruidos, claro. Echaré de menos esto. Pero bueno. Cojo la tienda y me subo para la Sierra de Guadalajara. Si me duermo, me meto en el saco, descanso. Buena noche, para ser la última, como a mí me gusta. Y después de 37 días, acabo de volver a ver el mar. Ahí está. Ahora, ¿cómo te hace vivir ese momento? ¿Qué se siente? Mi sueño es estar ahí con mi esposa y mis 2 hijas recibiéndome. ¿Cómo tú lo viviste ese momento, Laura? Es difícil de explicar porque la última vez que vi el mar es que además me acuerdo de lo que sentí porque yo vi el mar en Cap de Creus cuando me despedí allí de mi padre y estaba en calma. Era muy sereno, muy sereno, muy sereno. Y llegué al Cantábrico y estaba rebelde, estaba revuelto, estaba salvaje. Y miré mis piernas y miré mis zapatillas y eran lo mismo. Habían salido las zapatillas nuevas, las piernas sin ningún arañazo, y llegaron sucias, llenas de arañazos, las zapatillas rotas por todas partes. Y claro, pues es una mezcla de emociones, de echar la vista atrás y no asimilas, vuelvo a decir lo mismo, no asimilas lo que has vivido en 37 días y te viene tanta información a la cabeza de golpe que no la gestionas. Y yo me acuerdo de pensar, ¿y qué hago yo ahora en la civilización? En la sociedad, si estoy salvaje. Digo, si lo que he vivido yo ya no soy la misma que salió 37 días atrás, allí a 900 kilómetros atrás, no soy la misma. Digo, ¿dónde me meto yo ahora? Y es muy bonito porque has afrontado muchas cosas y no todo es un camino de rosas. Duelen los pies, duele la espalda. Desde el día 20 tuve una contractura muy fuerte en la espalda que me despertaba muchas noches de lo que me dolía y pues eso, vuelves siendo más dura, más fuerte, has superado muchas cosas y ya no eres la misma y entonces te das cuenta que no eres la misma ni lo vas a volver a ser. Y pues es que no se puede explicar, hay que vivirlo, hay que estar ahí, pero es tremendo, es tremendo. De hecho, yo llegué al final del GR11 y dormí en un camping, que era lo único que había, me di una ducha, me quité mis trenzas, porque yo llevaba unas trenzas que me hice antes de salir y dije, hasta que no llegue no me las quito. Me quité las trenzas y se me hacía raro, gente, ruido, gritos, música, y digo, bueno, y al día siguiente estaba tan desubicada que seguía andando y no, sin rumbo, dije, ya veré lo que hago, ya cuando dé con alguna población que haya trenes, autobuses y demás. Ahí sí que quiero mencionar que en esa andanza del último día, que ya era fuera de GR, me encontré con un matrimonio de vascos muy bonitos. ¡Qué bonito! Compañeros. Sí, y nos conocimos, empezamos a hablar de mi aventura y demás. Me llevaron a su casa a Donosti, en Donosti. ¡Qué bonito! Me duché, me prepararon una cena riquísima, me llevaron a conocer en bici un poco Donosti, me di un baño en el mar y también... en el Cantábrico. Sí, y fueron parte de mi camino y de hecho nos volvimos a ver, luego fui a correr un maratón al País Vasco en junio, julio, y me reencontré, bueno, ella no estaba, la mujer, pero con él y pues así terminó mi aventura en casa de unos vascos en Donosti, es que fue tremendo. Qué bonito, Laura, qué bonito. Mira, Laura, yo te digo la verdad, o sea, con tema, o sea, la entrevista está tan linda que realmente no voy a entrar a preguntarte cosas que quería preguntarte de utensilio, equipamiento y nada de eso, porque realmente creo que dañaría el momento. Yo te quiero hacer una pregunta, Laura. ¿Dónde tú te ves de aquí a 5 años, Laura? Aparte del Everest, por supuesto, pero bueno, sacando el Everest. Sí. Ahora... Y como tenga Alberto y a José comiéndote la cabeza, te llevarán al Kilimanjaro también.
Pues ahora he plantado mi campamento base. Ahora ya me he buscado un sitio aquí en Sigüenza donde reunir todas mis cosas, tener mis cosas. Yo le llamo campamento base, porque yo desde aquí quiero moverme, quiero viajar, quiero ver, quiero descubrir. Y en realidad, viajar a la montaña y hacer montaña no es caro. Te puedes ir en tren, en autobús o en coche y luego es tus piernas y tu mochila. Así que es verdad que en material se invierte algo, pero luego es... Y es lo que quiero hacer, quiero viajar a conocer montañas y culturas, pues como dice Alberto, quiero ir a hacer la carrera hasta que creo que son 7 días por etapas al Himalaya, quiero ir por todos los continentes conociendo sitios y una buena manera, que de aquí también esto de las carreras de trail, es conocerla en eventos de estos, porque son eventos donde por mucho que pasas muchos kilómetros y tiempo sola en montaña, pues ves, conoces, viajas y quiero ver mundo. Lo que pasa es que el mundo... que seguramente no me vais a ver en una ciudad, será mundo, pero de montaña, supongo. Ok. Yo la verdad que, mira, yo quiero darle paso a Alberto. Llegamos a la parte final de la entrevista, Laura. Yo le voy a dar paso a Alberto porque quiero que cada uno de ellos por separado se puedan despedir de ti y puedan decirte unas palabras finales. Así que doy a Alberto y luego voy uno por. Así que, Alberto, para finalizar, ¿qué tú tendrías que decir a Laura? ¿Cómo tú quisieras terminar esta entrevista con ella? No sé, es complicado. Que no cambie nunca. Es lo único, es muy cortito. Que siga siendo como es, que no cambie nunca, que siga con esa filosofía de vida y que disfrute de la vida. Es decir, es lo que decía ahora mismo Laura, es decir, ir al Everest o ir a un trail por ahí, al final es ver mundo, viajar mundo, conocer mundo, y ya que estamos aquí, estamos muy poquito tiempo, hay que disfrutarlo al máximo. Porque hoy estamos y mañana no estamos. Así que hay que tirar para adelante y disfrutar al máximo. Y que no se preocupen. Y luego me quedé con la duda. Que no se preocupen los padres, que es bastante más peligroso Barcelona a las 3 de la mañana que el Himalaya a las 5 de la tarde. Eso es. Así que estén muy tranquilos los padres, y ellos son una persona muy sensata. Y nada, y gracias a ti también, porque el reportaje con los cortes de los vídeos de Laura te ha quedado muy, muy bonito, y es un homenaje a Laura que se lo merecía, y que nos vemos en las montañas. Ya nos veremos. Sí, nos vemos pronto, por fin. Nos vemos pronto. Vale, un beso muy grande. Qué bonito. Gracias, Alberto. Alberto, te invito el sábado que viene a las 7 de la noche que veas con Anina Anyway, que te digo, es una escritora, una bestseller que ha influenciado a miles de hikers al GR11. Va a ser muy bonito también. Así pues que estamos pendientes de la transmisión. Vale, gracias. Qué bueno, siempre. Pues ahora, Laura, yo voy a dejar que José te diga unas palabras de despedida. Mira, André el Sensei, felicidades, Laura, y sus compañeros, familiares y Jordi. Una entrevista genial, felicidades. Tengo que decir, y lo tengo que decir públicamente, que quien soy hoy en día en la montaña se lo debo a ese que está ahí, Andrés Morales. Andrés, lo digo públicamente. Andrés, Laura, como dije, es una eminencia en Wikiloc y está uno de los mejores rankings. Y que cuando yo llegué, yo no era nadie en la montaña. Y yo me acuerdo que él le escribía, pero a él le escriben 70,000 gente. Y me escribía unos emails súper detallados que decía, wow, o sea, qué ser humano. Y nos hicimos amigos. Y hoy en día, bueno, pues somos una familia. O sea que, mira, te está diciendo que mucha felicidad de Laura y a tus compañeros y tus familiares. Ahora voy a dar el paso a José para que se despida con unas palabras bonitas para ti. José, adelante. Yo no me despido, nos vemos la semana que viene, Laura. Nos vemos el sábado. Nos vemos, madre mía. El sábado con un dorsal, a correr. Sí, a ver, Jordi, yo ya sabía cuando la conocí más o menos, sabía ya la cabeza que tenía. Yo sabía que es dura que te caga, ¿me entiendes? Lo que yo no me esperaba, claro, lo que iba a hacer. Y ya no sé hasta dónde puede llegar. Eso ya no sé dónde puede llegar. Pero vamos, que yo opino, poquito a poco puedo añadir con Alberto, ¿me entiendes? Opino lo mismo que él y le deseo lo mejor, pero vamos, yo sé que está seguro que ella es una máquina, como le digo yo. A ver, una máquina total. Gracias, y ya, José. Pues nos vemos la semana que viene, ahorita. Nos vemos la semana que viene por las montañas. Bueno. Mira, tú sabes que... Pues Jordi, muchas gracias por darme aquí la oportunidad. ¿Vale? No, José, no te preocupes, José. Gracias, y Laura, un besito. Mira, José, atiéndeme, José. Yo quiero que el sábado que viene en la entrevista, que espero vete ahí, tú te metas y me digas, pues, ¿quién ganó la carrera?
Vale, Hombre, te lo diremos. Yo no, ella quedará, sí, primera, segunda, tercera. Por ahí. Bueno. Sí que van a ser primera siempre, ¿eh? No, óyeme, tú me No, se avisas. refiere entre tú y yo. ¿Quién gana entre tú claro, y yo? en- Bueno, no sé yo, porque Laura es un poco más corta, a lo mejor aprieto un poco más. ¿Me entiendes? Siendo más larga tengo que ir regularme más, ¿eh? Vale, Sí. iré Estoy un poquito más avispada. entrenado, que el otro Sí, a día mí me casi era encanta la correr primera. contigo. Si lo que tienes que hacer es venirte conmigo, así vamos No, hablando. a ver, yo si te pillo lo que sea, me quedo contigo. El otro día iba a vocear, digo, va, la dejo. No sea que se pare y me espere, ¿me entiendes? A ver, sí, pero paramos Pues bien. el sábado junticos, va. Venga, Laurita, un besito. Adiós, José. Venga, Jordi, hasta luego. Gracias, Venga, hasta luego. Yo ahora, Laura, pues quiero que Pilar te diga una que tengo que decir, de verdad, que ya está en medio de una Ay, cena. Pilar. Tú no la estás viendo a ella, pues yo solo estoy viendo que ella se va y viene de la cámara. O sea, debe ser que le dice a los comensales, vengo ahora, espérense, vengo ahora. Te va y Ay, viene. pobre. Así que nada, Pilar, unas palabras Vaya finales mareo, para Pilar, Laura. te traemos. Laura, que te quiero. Yo también, Pilar. Gracias por todo. Que me aportáis muchas cosas buenas y bonitas y que por muchos años con vosotros, viviendo aventuras. Ojalá tenga muchos ratos a tu lado. Ojalá. Seguro que sí. Bueno, mira, Pilar, si te invitan al Everest, me avisa que yo voy también a hacer live, ¿eh? Sí, voy a ver qué hago para que me inviten. Voy a pensarlo. Lo hablaremos, sí. Jordi, igual nos puedes patrocinar a Laura y a mí. Mira. Vamos. Bueno, para eso está la marca Blendamin, la marca de vitaminas más completa que hay, donde tenemos colágeno, melatonina, vitamina C, hierro líquido, hierro en cápsula, vitamina para niños. Así que sí, ¿por qué no? Venga, pues vamos. Un beso, Pilar, gracias por todo. Un beso enorme, nos vemos Gracias. pronto. Y ahora, pues nada, quiero darle paso a tu papá, Laura, para que pueda. Mira, mi esposa dice, me encantó la entrevista, a seguir, Laura. Así Gracias, que bonita. tengo que, mira, y dice mi compadre Rafa, chulísima. Andrés Morales se despide. Y bueno, ahora quiero darle paso a tu papá, que digo que me siento tan identificado con él. Sobre todo es que yo me imagino, o sea, tú, adiós, papá, y a un Cap de Creo, y él abrazándote, sabiendo que su princesa, que yo me muero el día que me toque. Pero bueno, vamos a darle paso a Enrique. Enrique, una palabra para Laura. Pues bueno, Laura, estamos en contacto como siempre. No lo que me gustaría, siempre os echo de menos. Ya. Pero bueno, vamos hablando y vamos haciendo cosas. Y por mi parte, pues ya sabes que tienes el apoyo en todo. Lo sabes, sé. y ya está, que más te puedo Este decir. año tienes que volver El año pasado, Jordi, fui a nadar una travesía de 15 kilómetros y se vino, me hizo el seguimiento en piragua y en kayak para grabarme, animarme, hacerme fotos. Laura, pero Laura, espérate un momentico, ¿será esta? Que fue en el pantano de Camarasa. De vez en cuando, por lo menos, aunque esté a 600 kilómetros de Barcelona, pues de vez en cuando nos juntamos y hacemos alguna cosilla. Hacemos alguna cosita. Estoy ahí de sufridor un Cada poco. uno en la piragua, otro nadando, pero nos juntamos y hacemos algo. Me lo pasé muy bien contigo. Hay que repetir. Este año repito la travesía. Hay que repetir. Y antes de llegar allí, recuerda que quedaste, madre mía, es 15 kilómetros. Yo sabes que en 100 metros me tienen que sacar, tienen que venir a buscarme. O sea. Bueno, cada uno en su terreno. Enrique, mira, si te sirve de consuelo, yo quiero decir, después cuando tengan tiempo, yo recomiendo que en mi canal de YouTube, aquí en Itaimo Jordito, que por Dios, el que no se ha suscrito, por favor, suscríbase a mi canal. Y si te gusta este video, le das a likes, te suscribes y compartes. No, pero hablando en serio, yo me bañé también en el pantano de Camarasa, no 15 kilómetros, pero realmente es para mearse de la risa. O sea, yo intentando... No, es una belleza. De verdad es una belleza. Sí. Y claro, yo me metí 2 o 3 veces
y que acabé que no podía ni con mi alma. O sea, pero claro, les recomiendo que lo vean porque de verdad, o sea, si quieren reírse, yo recomiendo que vean mi... Yo lo he visto. Ah, ¿tú lo viste? Sí, y eso yo lo he visto también, está bien. Mi madre me lo envió ella, me dijo, mira qué risa, Laura. Qué bueno. No, porque tu mamá también vio el video mío del kayak. Yo subí en el kayak. Ese video también, ese video muy bueno. Los recomiendo que lo vean, pero nada. Eres divertido. Qué ganas de, con el agua, con el color del agua, con la calma, qué ganas de bañarse, ¿eh? Me quedé por el cansancio, pero me quedé con esto, ¿eh? Con las ganas de bañarme. La verdad que sí. Ya ves tú nadándolo todo, madre mía. Sí, la verdad que sí, la verdad que dan mucha gana de meterse ahí y de bañarse en el pantano. Sí, eso es verdad. Sí, eso es verdad. Pero nada, Enrique, te doy las gracias por apoyar y por unirte a esto, que repito, el mérito realmente de María, no hice nada. Enrique, gracias, un abrazo grande. Gracias a ti también. Pues ya sabes, os quiero, Laura. Y estamos ahí. También. Un besito, cariño. Qué bonito. Y ahora, Laura, pues para concluir, voy a dejar que sea tu mamá quien te diga unas palabras. Mi pilar más gordo, mi mami. Caria, yo soy mi Hola. mami. Este es el pilar más gordo de todos, el más gordo. Sí, qué bonito, Jordi, todo, ¿eh? ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias, Merche. Muy chula, me ha gustado mucho. Y a todos, José, mucha ilusión de verlo. Merche, llevamos 2 horas y 20 y ha pasado volando. Es más, es que me quedan todavía 20.000 temas más que hablar, pero que ya entonces no vamos a hacer malaga, pero ha pasado el tiempo volando, la verdad. Volando, además de verdad. Sí, se me ha pasado y luego con una sonrisa de oreja a oreja todo el rato. Qué bueno, qué bonito. Pues nada, te dejo el micrófono para que te despidas de ella, Merche. Nada, pues bueno, Lauri, yo hablamos cada día y eso lo mismo, que no, bueno, me despido ahora, pero de aquí a nada ya me llama, ¿eh? Sí, todos los días. Ilusión. Todo muy bonito, la verdad, y hay mucha gente detrás de ella, mucha gente que ha faltado aquí. Sí. Pero bueno, a veces pues no... Es que no cabemos, no cabíamos todos. No, porque es sábado y dices, ostras, es que te sabe mal, ¿no? ¿Sabes? Pero qué bonito todo, qué chulo. Muy bonito, la verdad, y la verdad es que voy a decir yo de mi niña. ¿Qué voy a decir yo? Merche, yo te quiero pedir, ya, con esto concluimos. Prometo que no vamos a llegar a los 2 minutos 25, lo prometo. Pero yo quiero que tú hagas el cuento de que me hiciste de ella, cuando se puso su primera mochila con su tío Sergio, que se fueron a una colonia o algo. ¿Qué le pasó a Laura? Sí, no, ¿Y cuántos años tenía? Yo la mandé de colonias con su prima. Entonces, claro, nos dieron una lista, eran 15 días en la montaña, dormían en la montaña. Y en la lista ponía todo lo que, o sea, yo no le puse nada más, porque tampoco me ceñía a la lista que ponía que tenían que llevar. Claro, era tan chiquitilla, era una pulguita, pues se quedó, o sea, cuando se colgó la mochila se cayó hacia atrás y se quedó con las piernas colgando. Y allí, cuando llegaron allí, me enteré por su prima que pedía ayuda, llorando, que alguien ayudara a su prima porque estaba tirada patas para arriba con la mochila. No podía con ella. Era más grande la mochila que ella. Como el escarabajo que se queda con la patica así para arriba. Igual. Sí. Pero ella tan feliz. Y como siempre, cuando volvió, pues llorando, que cuando iba a ir otra vez, porque se la había pasado muy bien. No quería volver de la montaña. Pues la mandé desde bien pequeñita, ¿eh? La verdad es que... Qué guay. Mira, mi tía Inés. Otra que también nos ha llevado de aventuras por ahí al monte y nos ha hecho pasar sed. Eso sí que es adaptación a la dureza de la montaña. Con mi tía Inés. La de los fantasmas. Tía Inés es la de los fantasmas, Jordi. Tenía que haber estado aquí cuando has narrado la historia de los espectros, pero ya se lo contaré yo. Bueno, pues, tía Nina, te hago una invitación para el canal de YouTube, para otro evento. Lo de los vómitos ya lo voy contado yo. En Cambarrufa. Sí, es verdad. A nivel. Y ven acá, ya sí juro que esta es la última. ¿Y qué quería decir Carlos López Ayuso con el tema de que se fundían de pequeño? ¿Qué quiso decir con eso? Es que es mi primo, es hijo de mi tía Inés, la que acaba de escribir. Que le podía a la Laura, sí. Que le ganaba a la Laura. Ah, ok. Sí. Y ya entendí. Y ahora, Merche, y por aquí tú escribiste, entendí bien, ¿dónde está el mensaje? Que hoy es el cumpleaños de Laura, puede ser 7 añitos. De Laura, de su primita Laura,
Hoy cumple 7 añitos, Laura. Ok, o sea, ya. Perfecto, ok, bueno pues. Le puso a su hija igual, el mismo nombre. Qué bonito. Bueno, pues Laura, pues happy birthday to you para ti de aquí. Bueno, pues nada, Merche, muchísimas gracias por todo, Merche. Gracias a ti, muchísimas gracias. Un placer. Quiero. Pues Laura, pues nada, llega el momento final de la despedida, decirte que ha sido un súper placer, como tú puedes darte cuenta por todos los comentarios de las personas, de verdad fue un éxito de entrevista, de verdad muy contento, y te digo, hay muchísimas preguntas técnicas que realmente si me pongo a preguntarte lo voy a dañar la esencia tan bonita que se ha hecho. Quiero así como darte gracias a ti, dar las gracias a Sasha que está viéndonos. Sasha, thank you so much for joining us today. Gracias al Simón que está aquí, a Íñigo también que forma parte. Te digo, Laura, al día de hoy, con todo lo que yo he entrevistado aquí en mi canal, con todo tengo una muy linda amistad, desde Joseph, francés, Oscar de Italia, realmente con todo hemos creado una relación, así que espero que este sea el inicio de una linda relación. Tengo que decirte que a mi esposa le encantó tu video y ya tengo el permiso para el GR11 en solitario, así que princesa, ya lo sabes. Nada, Laura, me despido con este mensaje, no te vayas, quédate en línea y ahora sigo contigo. Mira, alguien escribió algo antes de irnos. Mira, Big World Sasha. Sasha, me encanta tu español, Sasha. Muy bien. People, tienen que ver el canal de Sasha, Big World Small Sasha. Bueno, pues nada, aquí nos despedimos, Laura. Quédate conmigo en línea. De que la fuerza de voluntad y la determinación pueden superar cualquier obstáculo. Laura nos inspiró con su historia de cómo se propuso afrontar el GR11 en solitario, una de las rutas más desafiantes de senderismo en Europa, y cómo superó los momentos difíciles y las adversidades para alcanzar su meta. Nos recordó la importancia de entrenar con dedicación y esfuerzo para alcanzar nuestros objetivos, pero también nos enseñó a escuchar a nuestro cuerpo y a saber cuándo es el momento de descansar y cuidarnos. Su valentía y su determinación son un ejemplo para todos nosotros de que con perseverancia y coraje se pueden superar cualquier obstáculo y alcanzar nuestras metas. Agradecemos a Laura por compartir su historia con nosotros y por enseñarnos que no hay límites para lo que podemos lograr si nos esforzamos y nos enfocamos en nuestros objetivos. Esperamos que su historia inspire a muchos otros a perseguir sus sueños y a no dejar que nada los detenga. Gracias, Laura, y te deseamos lo mejor.